Bienvenidos a todos. Charla Latam, septiembre. Estamos súper contentos de recibir a Alejandro Rogelis, a quien todavía no tengo el placer de conocer. Lo voy a conocer en unos meses, pero sí tengo el placer de haber conocido la obra de la que nos va a hablar hoy. Les voy a contar muy rápido. Igual acuérdense siempre que cuando editamos después, aparece en la Biblioteca Latam, va a haber por supuesto una reseña de Alejandro y de su estudio. Nos volvemos a presentar como en todas las charlas formalmente. Somos Proyecto Latam. Hace ya 5 años que nos hemos dado a la tarea de difundir obra de América Latina, que nos parece interesante, como acercar la mirada a todo lo que está pasando en la región, que es muy interesante. Somos una plataforma de difusión independiente, aunque estamos siempre como comprometidos con el tema de la academia, y nosotros damos clases en distintas academias acá en Argentina e incluso en el resto de América Latina. Organizamos actividades. Nuestro fuerte es esta, son las charlas LATAM, que se dan unas 6 o 7 por año, y tenemos una biblioteca, Proyecto LATAM ARQ, en YouTube, donde después pueden encontrar todas las charlas editadas y usarlas también como modo de consulta para las clases. Es muy interesante usarlas como disparadores de ideas. Presentamos entonces hoy a Alejandro Orgelis. Es arquitecto bogotano. Él nos va a hablar desde Colombia. Voy a leer solo alguna frase. Sus proyectos se fundamentan en un análisis profundo del contexto y se concentran en espacios que reflejan las múltiples formas de habitar en el siglo XXI, adoptando una visión crítica que establece una posición, entendiendo la construcción del territorio como un acto político, como un instrumento de transformación capaz de articular prácticas culturales inclusivas, sostenibles en lo social y en lo ambiental. Bienvenido, placer tenerte en Proyecto Latam, así que todo tuyo. Cuando quieras, arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Silvina, por la invitación a Proyecto Latam. Me parece una oportunidad genial de compartir los proyectos de la oficina y, bueno, este proyecto del CF Chapinero. Creo que eh, es una muy buena oportunidad como de difundir la arquitectura agnóstica, que es lo que ustedes hacen, y es como una cosa muy valiosa. He visto todas las charlas que han hecho en la biblioteca que tienen en YouTube, y me parece que son siempre muy valiosas. Entonces, bueno, genial estar acá con mi estudio. La charla, si bien la llamé Sergio Chapinero, eh, lo que va a tratar es un poco del pensamiento del estudio de la oficina, eh, y todo el pensamiento, un poco de la trayectoria o el recorrido que ha tenido la oficina para llegar al CP Chapinero, que es el último proyecto que acabamos de terminar. Entendiendo que siempre en este tipo de charlas hay estudiantes, me parece muy valioso siempre mostrar desde el recorrido de la oficina, que va desde el proyecto de mi tesis de grado, que de alguna manera dio los fundamentos para la manera cómo entender la arquitectura y cómo entender lo que después fue el proyecto, ¿no? Entonces, voy a arrancar por ahí, voy a compartir la pantalla y voy a arrancar por ahí, y bueno, ahí voy contándoles. Bueno, como una leve introducción, pues mi estudio es un estudio que se fundó en el año 2007. Yo fundé el estudio muy chiquito, muy joven. Creo que fue una respuesta a una circunstancia que me sucedió cuando presenté el proyecto de mi tesis, y tuve como tuve unos buenos reconocimientos por ello. Y entonces me hizo montar la oficina. Yo pensaba irme a estudiar una maestría y, bueno, quedarme un tiempo por fuera de Colombia, pero sin embargo las cosas me fueron llevando a que abría la oficina muy joven, la abría a los 23 años. Entonces, pues de ahí en adelante he tenido como un recorrido en el que no tuve nunca una experiencia como de trabajar en algún estudio, sino fue un poco aprendiendo con los proyectos, primero de una escala muy pequeña hasta ya una escala más grande. Entonces, quiero hacer en esta charla un recorrido por esa trayectoria, haciendo énfasis en los conceptos que fueron más relevantes para entender la arquitectura de una manera particular, como la entendemos en la oficina. Entonces, para arrancar, voy a presentar el proyecto de mi tesis. Rápidamente, estos proyectos voy a pasar muy rápido, ¿cierto? Como no con demasiado detalle, pero sí haciendo énfasis en conceptos específicos. Este proyecto era un hábitat anfibio
Y fue la razón por la cual abrí mi oficina tan joven y es porque, bueno, tuve la fortuna de ganar el Premio Mundial de la OIA de Estudiantes en el 2005 y la Bienal de Estudiantes también. Esto me abrió la puerta como de poder abrir un estudio muy joven sin tener mucha idea, pero bueno, fue un poco a poco construyendo la manera de hacer arquitectura en el proceso. Este proyecto era un proyecto que estaba ubicado estaba ubicado en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esto está hacia el extremo norte de Colombia, en el Mar Caribe, digamos que en la zona donde está el Mar Caribe, y es un lugar con una condición muy especial, es que en esta foto pueden ver que este es el Mar Caribe, y esta es la Ciénaga Grande de Santa Marta. La ciénaga es una ciénaga muy grande, y aquí, esto que ven acá es la vía que comunica Santa Marta y Barranquilla, que son dos poblaciones importantes en el Caribe colombiano. Y en medio de esa vía y del mar y la ciénaga, hay una serie de poblaciones ribereñas que están pegadas a la ciénaga y tienen una cultura muy especialmente arraigada al agua. Entonces, el proyecto de mi tesis estaba ubicado acá y entonces lo primero que me di cuenta en ese momento es que este no es un proyecto palafítico, ¿cierto? No es una población palafítica como estas poblaciones que todo el tiempo están a nivel del agua, sino es una población que está a nivel del suelo, ¿cierto? A nivel del suelo, pero cuando vienen intercambios de agua naturales entre el mar y la ciénaga, se inundan por completo sus casas. Entonces, es una cultura que está muy arraigada a la tierra porque tienen estas calles en donde se reúnen realmente las familias y se reúne la comunidad, y también tienen los patios como un elemento muy importante, pero cuando viene el momento de la inundación, pues se inunda la ciénaga y el mar, digamos que hacen intercambios de aguas naturales y se inunda completamente la población. Entonces es una cultura que está muy arraigada tanto a la tierra, porque tienen cultivos en los patios, pero su vida en las calles es muy importante, y al agua, porque son netamente pescadores y, ¿cierto? Y digamos que cuando vi la inundación, cuando yo fui un poco a entender el contexto y hablaba con ellos y me entrevistaba con ellos en ese momento, pues me explicaban que al final cuando viene la inundación, lo único que hacen es pues subir las cosas encima de un escaparate y llegan incluso en canoas a sus casas, ¿no? Las mismas canoas con las que pescan. Entonces, un poco están adaptados a esa condición natural, pero su urbanismo y su arquitectura, especialmente su urbanismo, no se adapta a eso. Entonces fue como la premisa, aquí investigando un poco la premisa clave del proyecto y la premisa un poco como que hacemos todos los proyectos en la oficina, es entender que la naturaleza hace parte de la cultura y la cultura de la naturaleza, y el papel del urbanismo de la arquitectura es como tratar de confluir, de hacerlos confluir, ¿no? Que sea una respuesta a eso mismo. Esa fue como la premisa principal. Y entendiendo eso, cuando yo estaba haciendo el proyecto en la universidad, me decían, estas poblaciones no tienen sentido, tienen que reubicarse, no pueden estar al lado de las ciénagas ni de los ríos. Y cuando hacía un estudio un poco de cómo esta es una situación que pasa masivamente en muchísimas poblaciones ribereñas de Colombia y también del mundo, pues pensaba que este tema de la reubicación era una utopía total. Son realmente pescadores y no se van a ir de ahí, ¿no? Entonces me parecía muy interesante cómo poder enfrentar esa situación y ver cómo podía trabajar con ella. Entonces, pensando en eso, dije, bueno, hay que entender muy bien la estructura urbana, es lo más importante, y la estructura urbana es este planito muy esquemático que me acuerdo que fue el resultado de entrevistarme con ellos, incluso ellos me hicieron un dibujo, la comunidad me hizo un dibujo de cómo era su estructura urbana y qué era lo importante en ella. Entonces me marcaban como el mercado como un elemento muy importante, todo este espacio público central que está acá, que es donde tienen la iglesia y los equipamientos más importantes, y aquí la cancha de fútbol, y cómo eso era lo más importante. Entonces, lo primero fue decir, no, no podemos pensar el urbanismo o la arquitectura como una tabula rasa que tumba todo, sino vamos a tratar de trabajar con las condiciones culturales existentes y que la arquitectura realmente sea una respuesta a eso. Entendiendo eso, digamos que cojo una manzana, rápidamente les muestro una manzana típica, y esa manzana típica tenía algo interesante, es que está en las calles. Esto que está en blanco son las casas existentes, y todas las casas tenían, como les mostraba en la foto, la calle, que es el lugar del encuentro, pero también tenían los patios, que eran un lugar muy especial porque ahí tenían cría de gallinas, de cerdos, y eran elementos muy importantes. Y esto rojito que ven acá son las letrinas, que son los baños, donde tienen unos pozos sépticos que no están muy bien enterrados, entonces cuando hay inundación, pues hay un problema de salubridad complicado, que ellos conviven con eso. Entonces, esta estructura urbana también me mostraba que ese rojito que de alguna manera nos marcaba como unos elementos urbanos importantes para retomar.
Después hicimos el análisis, ¿cierto? Hice el análisis pues específico aquí ven lo que era la casa y cómo llegaba la cota de la inundación a donde se ve la mancha y cómo la casa era simplemente un elemento donde tenía el patio, estaban las habitaciones que son la parte privada y la zona social y como siempre el patio era el lugar más importante de la casa, o sea, el área exterior era más importante que el área construida, también entendiendo las condiciones climáticas y demás. Entonces, pensar aquí desde el principio empecé a pensar que la arquitectura más que todo es urbanismo, más que todo se debe pensar como un sistema urbano. Entonces, el proyecto lo que hacía era coger la misma casa, esta es como una mancha de lo que es la casa, el patio y la letrina, ¿cierto? La letrina. Y coger simplemente y dividir esa letrina, dividir esa, perdón, esa casa, tener la zona privada de la casa de habitaciones unida a la zona de cría de animales y la zona y de cultivos y la zona social, que era la parte social, abierta una zona social y dividido por una circulación que ya estaba insinuada ahí. Esta circulación llegaba hasta la letrina que aquí se transformaba cuando se unían dos unidades de vivienda en un tanque séptico que cuando se unían cuatro viviendas compartían un tanque séptico, ¿cierto? Y ese tanque séptico pues ir a donde se iban a manejar todos los residuos. Y ese tanque séptico en este corte se ve como no estaba enterrado porque el nivel freático es muy alto, sino estaba por encima y al nivel más alto de la cota de inundación. Encima de ese tanque séptico, ¿cierto? Que lo que hacía era pues, que todos los desechos orgánicos entraban ahí y se podían reutilizar para los cultivos, pues encima se ponían los baños, que eran las antiguas letrinas, encima de los baños, y las casas se planteaban exactamente en su misma ubicación, casi con su misma conformación, con una placa flotante en madera. Y esa placa flotante en madera se conectaba en el centro por esta circulación central, que es esta pasarela que se ve ahí. Y cuando venía la inundación, simplemente la pasarela se articulaba con la placa flotante y toda la población flotaba, ¿no? Entonces, era entender la arquitectura como un organismo vivo que era capaz de acomodarse a los medios cambiantes del medio natural. En esta imagen de 3D se ve cómo estaban las casas, ¿cierto? Cómo son las casas con sus crías de animales, con sus cultivos, la zona social de la casa y cómo estas letrinas que están a nivel, ¿cierto? 1,50 m por encima para la inundación, creaban como unos lugares comunales en los que se encontraban los baños y esto que simplemente era la división entre las casas, esta zona que ven acá, aquí que estoy subrayando con el mouse, cuando venía inundación flotaba con bidones de basura reciclados y creaba un urbanismo alterno que se activaba para el momento de inundación, ¿no? Entonces era capaz de que esta arquitectura, este urbanismo realmente convivía con los dos medios, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, que este fue el proyecto de tesis por el que después abrí el estudio, pues como que me dio esa determinante, primero de entender la arquitectura como cultura y naturaleza, como una confluencia de las dos cosas, pero también entenderla como como urbanismo, ¿no? Como el sistema urbano. Es este proyecto que creo que fue muy fundante, es un proyecto del año 2005. Después abro la oficina en 2007 y el primer proyecto, claro, lo primero abro la oficina en 2007 con una serie de proyectos chiquitos que eran unos bares del vino, especializados en el vino. Y el primero hice varios de distintas escalas, unos de 100 metros, de 200 metros cuadrados, de 300, muy de interiorismo. Y el más pequeñito era un local de 16 metros cuadrados en el puente aéreo de Bogotá, que es el aeropuerto de Bogotá. Entonces, ese que era el más pequeñito era un local de 16 metros cuadrados y en ese el reto era cómo, cuando pensaba o reflexionaba sobre los aeropuertos, pues siempre se entienden como no lugares, porque son lugares de paso, son lugares en los que uno va y pasa muy rápido y se va. Pero realmente lo que quería el cliente, que era este cliente que hizo estos bares del vino, era lograr un lugar en el que se pudiera uno tomar un vino y relajarse y conversar. Entonces era como el reto de cómo crear las condiciones de un no lugar, de un lugar en un no lugar. ¿Cierto? Que es el aeropuerto. Entonces ahí pensé en que el lugar debía crear confluencia. Entonces en ese localcito tan pequeño creamos una barra central, ¿cierto? Una barra central entendiendo la arquitectura como punto de encuentro. Esa barra central lo que hacía era que los usuarios que están sentados acá y sentados acá se vean entre sí, ¿no? No crear una barra en la que tú miras a un muro, sino una barra social, ¿no? Una barra como punto de encuentro, como lugar Entonces esa barra estaba también pensada en términos simétricos, un poco inspirado en las cavas antiguas y tradicionales. Entonces decía, bueno, está esa barra central en la que la gente se encuentra y está inspirada en los conceptos de las cavas antiguas, que es esa profundidad y la simetría.
y a partir de eso creamos este espacio que era una barra, ¿cierto? Una barra central en la que estaban los asientos a un lado al otro y hicimos el diseño incluso del mobiliario buscando ganar espacio, ¿no? Buscando ganar espacio y, por ejemplo, el diseño de esta silla tan pequeña, pues lo que permitía es que hubiese espacio acá y, bueno, cómo lograr una condición de lugar ahí en el que la gente se terminaba encontrando y entonces pasaba algo muy interesante cuando inauguramos el proyecto y es que mucha gente en el aeropuerto desconocida se sentaba una persona acá y otra persona acá y terminaban conociéndose y hablándose. ¿No? Simplemente con el gesto tan pequeño de crear esa barra de encuentro, pues terminaba convirtiéndose en un lugar de encuentro de personas conocidas y desconocidas que incluso a veces perdían el vuelo. Era muy interesante, pues, como lo que pasaba en este espacio que estaba pensado era para encontrarse, ¿no? Para buscarse, siempre pensando en que la arquitectura fuera más espacio, ¿cierto? Más espacio para poder encontrarse. Entonces, acá está la barra. Estos son elementos con los que un poco aprendimos a hacer arquitectura y es como esta silla diseñada especialmente para que creara este espacio y pues ese lugar tan pequeño pues funcionara y esta silla pues estuviera enterrada acá y trabajara como una ménsula y permitiera la posibilidad ¿cierto? De que ese espacio funcionara con esas medidas tan pequeñas. Ese es el Sibaris de Puente Aéreo. Y después apareció otro proyecto que era el Sibaris Zona G, otro de estos, y este Sibaris nos presentó un reto especial y es que estaba en la zona G, que es una zona muy de restaurantes de Bogotá, y esa zona pues era un edificio de ladrillo cerradísimo que tenía un antejardín, que tenía un tejardín. Entonces cuando iba a enfrentar este proyecto, pues estaba pensando si hacía otra barra, porque pues un poco había tenido mucho éxito este lugar que les mostraba el puente aéreo y pues el cliente lo que quería era un poco que lo reprodujéramos en distintos sitios, pero este lugar tiene una condición de esquina muy especial, pero la parte más pequeña del lugar realmente era la parte interna, que es esta que subrayo acá, y la parte externa era esta plaza. Era esta plaza. Entonces, pensando en qué hacer y en entender esta condición de esquina de este local, pensaba y recordaba el archivo general de Rogelio Salmona, que también tiene una condición de esquina y la esquina, digamos que atraviesa completamente el espacio y crea un gran patio central y digamos que la arquitectura se crea a partir del vacío, ¿cierto? A partir del vacío realmente, que es este vacío circular acá, y entonces lo construido no es primero lo construido, sino primero se crea el vacío, que es como lo decía Salmona, ¿no? Como que crear la arquitectura a partir del vacío, entonces creaba el vacío y a partir de eso creaba esta área construida y ese vacío se convertía, ¿cierto? Como en el lugar más especial de la experiencia espacial de ese lugar, que era una especie de patio en el que uno ve el cielo, y bueno, muy ceremonial, ¿no? Que es ese archivo general bogotano. Y pensando en eso, entonces, y pensando un poco en cómo enfrentaba esta condición de esquina en la que no podía poner la barra, igual que en la del puente aéreo, entonces la primera operación fue, bueno, vamos a quitarle masa al edificio. Entonces le quitamos la zona construida y lo convertimos en una gran plaza o un espacio abierto y retomamos esa configuración de esquina en la cual creamos otra vez, esta vez cuatro barras, una barra acá, otra barra acá y otras barras acá, en las que se crea otra vez ese lugar de encuentro entre la gente, pero esta vez en el centro, en lugar de una gran plaza ceremonial, me interesaba más un lugar de encuentro en el que todo el mundo se iba a encontrar acá, porque este era el dispensador de vinos. Entonces acá la gente venía y se dispensaba el vino y se encontraba otra vez, se encontraba gente que estaba acá, con acá, se iban encontrando en este punto central, ¿no? Entonces como entender la arquitectura como una recreación, en este caso de los elementos urbanos que aplica Salmona, pero no desde un sentido, diría, como de materiales o estéticos, sino más desde las enseñanzas espaciales, ¿no? De cómo enfrentarlo. Y principalmente creo que fue como la génesis de nuestra plaza, de las plazas que terminamos haciendo después, como la plaza del Cepe Chapinero, que es como entender que es muchas veces más valioso en arquitectura quitar, ¿cierto? Que el vacío es más poderoso que el lleno, ¿no? Entonces quitarle masa a ese edificio y convertirlo en una gran plaza abierto que se integraba a la ciudad era más poderoso, ¿no? Entonces este era el render de ese momento, de cómo se creaba ese lugar de encuentro, ¿cierto? Siempre buscando una actividad importante, abierto completamente, ¿no? Allá atrás está el edificio de ladrillo y este era lo que creábamos incluso como haciéndole un guiño a Salmona con una tarjeta de luz
pero las tarjetas de salmón siempre son de agua, pero esta la hicimos de luz arriba, ¿no? Como para marcar ese espacio abierto que se convertía más en un lugar que se integraba a la ciudad. Y esta es una foto de lo que fue el proyecto construido en el que pues incluso pusimos los herramientas de barandas en vidrio para que se diluyera ese límite y esto se convirtiera realmente en una plaza que estábamos arrancando a un edificio lleno. Otra vez creando una condición urbana más que arquitectónica, ¿no? Era un poco la intención de este tipo de proyectos. Eso nos llevó más adelante a otro proyecto de concurso que es la alcaldía de Teusaquillo. Yo creo que un proyecto en el que de verdad sí fue un poco la génesis de lo que hicimos en el CEFE Chapinero después. Y esta alcaldía de Teusaquillo tenía otra vez, nos encontramos con una situación similar, o la entendía similar al aeropuerto. Y es que cuando iba a salir el concurso de Teusaquillo, este concurso, los concursos en Colombia generalmente los anuncian con un tiempo antes, unos meses antes de donde va a salir el lugar donde van a estar ubicados. Entonces, Teusaquillo es un sitio, un barrio bogotano que tiene una condición urbana muy especial. Tiene el barrio inglés con esta escala especial humana de parques, de antejardines. También tiene el Parkway, que es una alameda muy especial. Entonces, antes de que salga el concurso, yo decía, bueno, ¿dónde va a estar ubicado? Qué interesante por esa condición urbana tan especial. Y la sorpresa fue que estuvo ubicado, lo ubicaron sobre la carrera 30, que hagan de cuenta es una de las autopistas de velocidad alta más potentes que tiene Bogotá. Entonces y estaba el lote aquí entre medianeras sin ninguna condición urbana, más bien sin condiciones urbanas. Entonces, que lo ven acá, esto que está aquí en rojo, aquí está la carrera 30 que tiene una velocidad, esto estaba ubicado acá en estos edificios que se iban a tumbar. Un poco el proyecto iba a estar ubicado entre medianeras, era bastante estrecho y no tenía condiciones urbanas, ¿no? Vean los carros a la velocidad que pasaban y íbamos a hacer una alcaldía. Entonces estaba el tema de, bueno, una alcaldía siempre se asocia como a urbanismo, ¿no? Como que tienes una plaza, tienes una condición urbana que es capaz de recibir a los ciudadanos a ella. Entonces pensaba, si el lugar, el solar, el lote no tiene condiciones urbanas, pues hay que pensar la arquitectura como urbanismo. Tiene que ser capaz de crear condiciones urbanas. Entonces lo pensamos así, pensamos que se convirtiera en una gran plaza pública de 8,5 metros de alta, en la que renunciábamos un poco a construir todo este primer nivel y creábamos una gran plaza de recibo con una escala monumental que diera condiciones urbanas a ese proyecto y paramentábamos digamos que los dos lados que tenían estos dos edificios que quedaban, los paramentábamos con el edificio de los ediles, que son un poco los que regulan lo que hacen los alcaldes, ¿cierto? Entonces, aquí estaban como controlando y a este lado estaban el jardín y la biblioteca y zonas muy urbanas, aquí un café y una plaza con una condición urbana principalmente. Una condición urbana y para poder poner el programa, entonces lo que hicimos para crear todo este gran espacio público de recibo de plaza, subimos el edificio sobre dos, digamos, grandes patas y convertimos el edificio, ¿cierto?, en un elemento que se podía ver a la distancia como referencia de la alcaldía, pero que tenía este lugar de plaza que era capaz de recibir las multitudes como creía que debía ser una alcaldía. Y el edificio pensado como lo pensábamos, bueno, la alcaldía al final es un lugar donde van los ciudadanos y se encuentran con los funcionarios de planeación, de jurídica y demás, y los atienden. Entonces, el recorrido vertical pensado como una alameda vertical, que era como el Parkway, pero subido en horizontal. En ese concurso incluso hicimos algo, es que en una de las planchas, en los concursos uno pues presenta unos 4 planchas, en una sola plancha pusimos gigante esta imagen en la cual cogimos y le quitamos la fachada para que se entendiera todo lo que estaba pasando por dentro, porque creo que era lo que más me importaba, me interesaba, ¿no? Que se entendiera eso. Entonces vean la plaza acá abierta, los puntos de subida acá y ese edificio en el que ya había alguna intención de concebir la arquitectura desde la lógica del urbanismo más que desde la lógica típica de un edificio, ¿no? Esto fue como una búsqueda que fuimos haciendo en este proyecto. Recuerdo que ganamos una mención de honor y fue un poco seguir buscando, ¿no? Seguir buscando esta intención que después se fue desarrollando en otros proyectos. Por ejemplo, este es el concurso para para el Teatro Colón, que es el donde está el centro de Elia, que ya está construido. Ese concurso está construido por quien lo ganó, que es un estudio de Medellín. Nosotros en ese momento nos pedían 3 teatros y pensábamos que la Candelaria es un sitio de Bogotá, el centro de Bogotá es un sitio que
lo que eran los patios internos cerrados de esas construcciones antiguas coloniales, pues se han ido abriendo poco a poco. Y entonces, como nos pedían tres teatros, un teatro italiano, un teatro experimental y un teatro abierto, pues los volvimos todos en un punto en que podían confluir y toda la misma Candelaria se convertía en palcos urbanos de eso mismo que podía pasar cuando los teatros funcionaran tanto separados como internos y esa actividad, digamos, pública salía, ¿no? Como siempre tratando de pensar qué poder hacer con esa función pues darle un sentido muy público. Incluso acá está enfrente el Centro Cultural García Márquez de Rogelio Salmona, que me parece un edificio muy especial en la manera como es capaz de crear espacio público en un edificio y creo que ha sido una enseñanza grandísima para nosotros. Entonces pensaba que incluso ese edificio era un palco, la gente se podía parar acá y poder ver lo que está pasando en nuestros teatros. Y entonces el edificio de Salmón hacía parte de nuestro edificio, ¿no? Como si entendiéramos la arquitectura, no desde el límite de cada edificio, sino como todos los edificios podían convivir entre sí y activarse. Este fue un proyecto seguramente muy lanzado, entonces en ese momento pues no ganamos nada. Después seguimos un poco con la búsqueda de este tema del sentido urbano y público y hicimos el concurso de la Cinemateca en Bogotá y este concurso de la Cinemateca también otra vez una plaza abierta como liberando ese primer nivel, creando, aquí estaba la mediateca y los cines que era como la parte más cerrada, arriba como en esta gran caja que la cubríamos en aluminio anodizado para que reflejara los mismos cambios del sol de Bogotá, pero también pudiera ser un lugar de proyección de cine en la noche hacia el espacio público, pero afuera, abajo lo más importante, otra vez en un espacio de 8,5 metros de alto, era crear esta plaza urbana abierta, ¿no? Y con usos programados como un café acá, y otra vez un intento de crear un teatro urbano cubierto, pero esta vez como un cine, ¿cierto? Esta vez como un cine en el que uno podía bajar por acá y entrar a la mediateca, pero se convertía también en un cine cubierto como parte de ese espacio público que podía ser muy poderoso, ¿cierto? En términos de la apropiación urbana que debía tener ese sitio. Esos son una serie de concursos que hicimos en el que nos fue fuimos un poco desarrollando estos conceptos y desarrollando estas ideas hasta que, bueno, al final, este último, antes de mostrarles el CEFE, es un proyecto ya residencial en Armenia, pero también tiene unas condiciones muy urbanas. Entonces, este está en Armenia, este proyecto está ubicado en Armenia, Armenia está en el eje cafetero colombiano, el eje cafetero colombiano está, bueno, catalogado como patrimonio mundial por su paisaje cafetero. Y entonces Armenia, que es una de las ciudades que lo componen, está Armenia, Pereira y Manizales. Armenia digamos que hace un tiempo toda la gente dice que es un lugar con una gran condición de vida, ¿no? Como que las condiciones de vida son muy valiosas y se ha volcado muchísima gente a vivir a Armenia por la condición natural. Entonces, pues ya, bueno, ¿dónde está el valor? Porque Armenia es tan interesante y creo que el valor estaba aquí, les muestro en esta foto, pero el valor y lo que hace especial el eje cafetero y especialmente una ciudad como Armenia es que su estructura ecológica de quebradas, ¿cierto? Como de estas paticas verdes que son donde están los cuerpos de agua que nacen en escorrentías y en quebradas, pues están totalmente mezcladas con su estructura urbana. Y si uno hacía cálculos cuando salió este proyecto, pues cuando tuvimos la oportunidad de hacer este proyecto de vivienda, yo quería entender, bueno, para él, qué es lo que hace especial o distinto Armenia culturalmente y urbanamente. Y creo que estaba en este punto y cuando uno veía números, veía que en Armenia hay 31 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Y si uno compara eso con Bogotá, que tiene 12 metros, 6 metros, Nueva York y demás, está muy por encima, pero su valor está realmente en esta estructura urbana que está tan unida. Sin embargo, Armenia hace unos 10 años se aprobó una ley para poder construir torres de 15 pisos y entonces esas torres lo que han ido es como desfigurando un poco las relaciones que antes tenían las construcciones más bajas con esa estructura natural y urbana. Entonces aquí tuvimos la oportunidad de hacer un edificio de 15 pisos de un constructor y lo que hicimos fue tratar de entenderlo como un medio yo creo que entre dos sistemas que son los que le dan sentido a Armenia. Hacia un lado, todo lo que es la estructura ambiental de estas escorrentías y ejes naturales,
Y entonces esta torre queda un lotecito muy pequeñito, un lote muy pequeño y muy delgado. Entonces dijimos, bueno, hacia un lado el proyecto termina respondiendo a esa condición natural y entonces se escalona y va creando apartamentos y una especie de parque mirador, apartamentos con terrazas abiertas y que miran directamente a la reserva natural. Y hacia el otro lado de la ciudad, que es como esta estructura urbana de la ciudad, crea una torre plataforma con comercios que conforman, digamos, una actividad urbana directa que le dé actividad y no vayan a ser rejas, sino una actividad muy fuerte acá. Y estos corredores que están aquí, estos corredores que se ven acá, es como si fueran corredores comunales, que son los accesos a los apartamentos directamente abiertos y como si fueran calles casi que peatonales, comunales, que son como una continuidad de estos mismos, de esta misma estructura urbana. Entonces el edificio entendido más como explicado desde el urbano, ¿no? Como desde cómo Foresta es un medio que es capaz de entrelazar dos condiciones, la natural y la urbana, y crea esta torre que tiene una condición, digamos, una tipología arquitectónica hacia un lado y otra tipología escalonada hacia el otro lado, y es capaz de ser un híbrido que lo que le importa realmente es cómo se conecta a las dos condiciones. Otra vez un proyecto urbano, estas son las fotografías del proyecto construido, y como crea estos apartamentos acá, estas terrazas acá, que nos pasó algo interesante con el constructor, y es que el constructor siempre, pues, decía que los apartamentos más costosos de un proyecto debían ser los apartamentos más altos, los penthouse. Entonces decía los apartamentos más grandes y más, seguramente que usted puede vender más con mayor área y más interesantes y más únicos en Armenia, son los de más abajo, porque casi que esta condición natural de estos árboles entrando casi solo la puedes tener en un lugar como Armenia. Entonces finalmente se hicieron esos apartamentos como los más grandes y se tuvo la fortuna de que fueron los más vendidos y terminó siendo una tipología que es un resultado de las condiciones únicas de ese lugar, ¿cierto? De esas terrazas hermosas que se pueden, que los árboles casi que entran. Dime, ¿se escucha? Sí, perdón. Por favor, apaguen los micrófonos durante la charla. Perdón. Disculpa, Mm, Alejandro, continúa. dale, pero se está escuchando bien, ¿sí? Sí, 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 se se oye. escucha perfecto, no te preocupes. Sí, claro. Listo, bien. Entonces, estos apartamentos terminaban siendo los más especiales y era mostrándole un poco al constructor que a veces pasa que como si uno es muy sensible a las condiciones únicas de un sitio, al final eso también termina siendo un valor grandísimo para en términos inmobiliarios, ¿no? Que es lo que les importa de bien, evidentemente a los desarrolladores inmobiliarios. Pero lo más importante para mí era cómo al final estas reservas naturales, si una torre típica de constructora que era una reja, si convierte la reserva en un lugar que es como la trastienda, ¿cierto? Que no la miras, sino más bien le botas basura, pues terminan deteriorándose. Yo creo que lo importante es que la arquitectura sea capaz de ver esas reservas y convivir con ellas, verlas y reconocerlas. De esa manera es que se cuidan. Entonces, esta condición era clave para eso con estos apartamentos, y hacia el otro lado, pues estaba la torre de comercios, ¿cierto? La torre de comercios, este lote era un lote muy pequeñito, muy delgado, esta torre era muy esbelta, entonces todo esto era la zona de comercios, y las calles estas, que eran los accesos a los apartamentos en la torre, que creaban estas terrazas de acceso a los apartamentos que al final creo que estaban muy inspiradas también en estas condiciones del eje cafetero, de la vegetación, del ornamento de este tipo de barandas y como esa condición, tratando de ver cómo eh, un poco ya después de que aprueban un POT en el que se van a construir 15 pisos y van a aparecer torres de 15 pisos, pues cómo podemos ser capaces de que esta arquitectura que va a subir en vertical, pues tenga elementos culturales, no cierto, de lo que es la cultura típica del eje cafetero, ¿no? Que es muy abierta y muy natural. Bueno, esta es la última foto en la que se ve la esbeltez de la torre. Y ahí ya un poco el resumen es bueno, el camino que nos llevó un poco al CEFE, y aquí ya vamos a hablar del CEFE Chapinero. El CEFE Chapinero es un proyecto que hace parte de una red de equipamientos que planeó la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa. En su segunda alcaldía, él planteó hacer centros felicidad, ¿no? Él había sido el que había hecho bibliotecas públicas en su primera alcaldía hacia el 2000, en esta segunda hacia el 2016 planteó esta estrategia de hacer centros felicidad. Estos eran centros deportivos, recreativos y culturales muy inspirados también en los CEX de Brasil,
y en otros referentes. La estrategia era hacer estos equipamientos respondiendo como a las necesidades y servicios de cada localidad de Bogotá. Entonces, tener uno digamos, equidistantes en cada localidad, se han construido 5 y varios salieron a concurso público. Nosotros hicimos también el concurso del Tunal, en ese quedamos cuartos, me acuerdo. Ya conocíamos el programa, este concurso fue del 2017 y cuando el último que iba a salir, me acuerdo, era el de Chapinero. Eso fue hacia finales del año 2018. Y Chapinero, pues es como un poco el centro expandido de Bogotá, es un centro de comercio, de vivienda, eh, con una dinámica urbana tremenda. Entonces, antes de que saliera ese concurso, pues había mucha expectativa de dónde iba a estar ubicado, dónde iba a estar ubicado realmente este sitio. Y finalmente, cuando sale el concurso, pues se revela el lugar donde iba a estar y se decide que va a estar ubicado en la calle 82 con carrera 11, que para contarles un poco es el lugar de Bogotá con el valor del metro cuadrado más alto de la ciudad. Es el lugar más exclusivo de Bogotá, ¿cierto? Así se entiende, ¿no? Es donde está el centro comercial andino, que es como el centro comercial con mayor valor eh, que tiene Bogotá. Están también una serie de oficinas. Después de la carrera 11 hacia arriba están barrios residenciales del estrato más alto. Entonces, un lugar que tiene como esa insignia de exclusivo en Bogotá. Entonces, cuando sale este lugar que está aquí, este sitio, este pequeño lote acá, me llevé una sorpresa grandísima. Inmediatamente mi reacción fue decir, esto es una acción ilegítima, esto es, o sea, es una va a ser polémico, lo van a atacar. Sí, como que lo vi, lo vi de esa forma y me puse a investigar encontré muchos artículos de prensa en lo que lo criticaban, efectivamente lo criticaban duramente, decían que era un despropósito total hacer un club con esfuerzos públicos para el estrato más alto, que era un absurdo cuando pues Bogotá necesita, hay tantas zonas desfavorecidas y deprimidas y cómo se van a gastar esfuerzos pues que están ahí eh, necesarios para otras cosas, ¿no? Entonces estaba eso, incluso el Consejo de Bogotá lo que quiso hacer el distrito en ese momento es financiar este con valorización. Entonces, bueno, no, es un club que lo pagan los mismos del sector, entonces no pasa nada. Un poco estaba toda esta polémica, ¿no? Una polémica que a mí me pareció muy interesante y incluso me hizo cuestionar si debíamos participar en el concurso, ¿no? Si debemos participar y y si vamos a participar, cuál iba a ser nuestra posición ante una acción que yo de verdad consideraba ilegítima, consideraba como muy extraña y compleja. Entonces, pensando en eso, eh, digamos que empecé como a investigar y un poco a sentir el lugar y Chapinero, que es Chapinero, es una localidad de Bogotá que tiene una condición, creo que distinta a las demás localidades, y es que es la localidad de Bogotá, la zona de Bogotá, que es visitada por una mayor cantidad de población flotante de la ciudad. Entonces, la población flotante de Chapinero puede ascender a 1.200.000 personas que visitan Chapinero diariamente a estudiar, a trabajar, a recrearse. Y entonces la paradoja está en cómo es un sitio que se entiende por exclusivo, y digamos que todas las acciones de los edificios tratan de ser signos de estatus, la verticalidad en la arquitectura termina siendo un símbolo ¿cierto? Como un símbolo de lo exclusivo. Está este concepto curioso de lo que significa exclusivo, ¿no? Exclusivo, todo el mundo quiere en sus campañas publicitarias inmobiliarias o en sus campañas de ropa o en lo que sea decir, tenemos el lugar más exclusivo, tenemos la ropa más exclusiva, estos apartamentos son exclusivos. Y exclusivo es excluir, ¿no? Es como alguien puede obtener algo que alguien más no puede tener. Entonces, reflexionando sobre ese concepto de lo exclusivo, la paradoja estaba en que al final es un lugar exclusivo que es visitado por una grandísima cantidad de gente de todo Bogotá que se encuentra con ese sistema de exclusión, ese sistema en que los edificios o las arquitecturas terminan siendo signos de estatus, y uno siente la exclusión porque tú vas a un bar o a un restaurante o a un centro comercial y pues tienes que cumplir con unos códigos de vestimenta o pagar un montón de dinero o para poder acceder a un rooftop pues pagar o para ir a unas oficinas igual. Entonces, este concepto de exclusivo creo que era la total antítesis del sentido de lo público y creo que de ahí entender cómo el peso que cargaba esta intervención era muy fuerte.
fue como la premisa o la determinante más grande que nos dio para hacer el proyecto. Y ahí, recorriendo el sector y tratando de entenderlo, bueno, lo que más nos atraía eran los espacios públicos, otra vez, los espacios vacíos, más que los edificios construidos. Y creo que el valor que permite esa exclusividad de edificios, de oficinas y de apartamentos tan nuevos, realmente está en el valor de la estructura urbana original de estos barrios. Y estos barrios tienen una escala muy bogotana, que es una cosa de espacios públicos a escala humana, de senderos entre manzanas, antejardines, alamedas, parques, espacios públicos, ¿cierto? Entonces, como que en el concurso yo empecé como a rastrear esos espacios y a tratar de ver si de ahí era de donde debía salir el proyecto, ¿no? Como de la riqueza de esos distintos espacios, ¿no? Que desde senderos a escala urbana, peatonal, hasta plazas como esta aquí, o como alamedas como el Parque El Virrey, que es esta alameda que está acá, o una plaza como el Carulla, que es una plaza que tenía los parqueaderos están subterráneos y la plaza es un lugar en el que pasan muchas cosas, y como la arquitectura debía ser como más sí, debía transformarse y convertirse más en este espacio público de acuerdo al sentido que pensaba que debía ser el proyecto. En ese momento creo que llegué a la oficina, al estudio y la intuición inicial es en este proyecto, para que sea legítimo, tenemos que tomar una posición radical y vamos a intentar desaparecer la arquitectura. Ya lo hemos hecho de alguna manera en otros proyectos, aquí vamos a llevar esto al extremo este proyecto tiene que ser realmente un símbolo de lo que debe ser la actuación pública en un lugar tan exclusivo y en el que se encuentra tanta gente como este. A partir de eso y de la riqueza de los espacios públicos, eh, la reflexión estaba en qué tipo de espacio público debía crearse o cómo debía ser ese espacio público. Y la referencia estaba en si debía ser un lugar, y estas son unas postales que creamos unos años después para hacer un taller con la comunidad. Hacíamos un taller que llamamos Camino al Parque Vertical, y los llevamos por distintos espacios públicos a distintos actores, tanto población flotante como población residente, para que entender un poco por qué habíamos hecho este edificio como un espacio público. Y les mostrábamos cómo esos espacios públicos tenían distintos ritmos y velocidades. Y aquí esta reflexión un poco de cómo el espacio público es capaz de acoger distintas velocidades o ritmos, que yo hablo que es como el ritmo o velocidad de un espacio. Entonces, por ejemplo, la Plaza de Bolívar, que es nuestra plaza fundacional icónica, es un lugar de velocidad alta que es capaz de recibir multitudes y convertirse en un lugar para manifestaciones políticas, pero para conciertos. Y es un lugar donde realmente ese espacio totalmente plano y que no hay nada más, porque en la remodelación que se hizo en la Plaza de Bolívar de Fernando Martínez Sanabria hace más de 40 años, lo volvió un lugar totalmente, una plaza adoquinada sin nada más, pues se convierte en un espacio en el que pueden pasar muchas cosas, es un lugar de velocidad alta eh, y fuerte. Y el contraste con lugares como el Parque Simón Bolívar, que es otro parque icónico nuestro, en que es otro lugar de una velocidad lenta, tranquila, en el que te conectas con el agua, con la naturaleza, ¿no? Y estás a un ritmo muy diferente. O sitios como la Plaza del Chorro en Bogotá, que es la Plaza del Chorro de Quevedo, en que si ven en estas postales siempre las arquitecturas las dejamos en blanco y negro y lo que marcamos en color es la vida, el espacio público. Por ejemplo, este lugar tiene una especie de teatrico que yo creo que es una especie de teatro urbano donde siempre hay cuenteros, o los comercios salen a la calle, o los cafés sacan sus mesas, y la gente de cualquier tipo siente que es un lugar propio, ¿no? Que la ciudad es parte, ¿cierto? De su propio espacio. Y otros lugares, por ejemplo, como esta condición de las alamedas, estas del Parkway, que son estos senderos a una velocidad tranquila, lenta, que están rodeados de árboles, muy humano y la velocidad baja. Y creo que estos sitios o esta mezcla de ritmos, pues termina siendo capaz de recibir las distintas personas o distintos grupos ciudadanos como los quieran apropiar. Otro factor clave eran los locales o los comercios que son capaces de no crear límites entre lo que es público y privado, ¿cierto? Sino que los diluyen con una cosa tan sencilla como poner unas mesas. Este es el Café Pasaje en la Plaza del Rosario en Bogotá. Y lo importante es ese comercio, pero abierto, con las mesas abiertas y sin ningún límite entre donde acaba o termina el espacio público.
Y entonces pensando en, bueno, ¿y cuál debe ser ese ritmo o cuál debe ser esa velocidad del CEF? Entonces yo pensaba, bueno, debe ser la velocidad de los edificios de Rogelio Salmona, que es tranquila y lenta, para relajarse en medio de la metrópolis, o debe ser la velocidad, como esto, por ejemplo, esta velocidad, la velocidad o el ritmo de la arquitectura de Salmona, ¿no? Que es un lugar en que tú te encuentras con la naturaleza, estás tranquilo, miras el horizonte, o la velocidad de la arquitectura de Rem Koolhaas, ¿no? Que es como la acción es todo, es capaz de lo que los programas creen múltiples posibilidades de encuentros y demás. Entonces pensaba que el CF debía ser capaz de conciliar distintas velocidades y eso era clave, ¿no? Como cómo hacerlo para que sea capaz de conseguir esos dos ritmos, esas dos velocidades fuertes. Y a partir de eso está este esquema. Y en este esquema que, para ubicarlos, esta es la carrera 11, esta es la calle 82, y este es el Centro Comercial Andino. Este sería el CEFE como si fuera una caja más, ¿cierto? Una caja más, igual que las cajas de los distintos edificios que tiene el lugar, pero realmente en este mapa de calor, pues marcaba cómo lo que realmente nos importaba eran estos espacios, ¿no? Como el espacio público, este mapa de calor donde sucede esa vida pública, donde el valor realmente está en ese encuentro abierto y que pues, puede tener escalas pequeñas como estos senderos o puede tener plazas abiertas o parques abiertos, pues el proyecto debía ser más, aquí hay unas fotos de eso, como que el proyecto debía ser más una extensión de eso mismo. Entonces acá en este esquema se ve cómo pensamos que el proyecto, siempre digo que el CEF es muy contextual, pero no contextual porque se parezca a los edificios del contexto, sino es contextual porque es una extensión, ¿cierto? Del mayor valor del contexto, ¿cierto? Que es su espacio público. Es una extensión natural de la ciudad en vertical, en el que, como se veía en el video, pues lo que hacemos es que esa misma dinámica de forma natural entre y el proyecto, pues quite ese plano vertical, porque ahí creo que era clave como el plano o la verticalización del plano vertical, pues termina siendo como instrumentalizado y cierra los espacios, y como en el CF, pues lo que hacemos es quitarlo completamente y hacer lo que el proyecto sea una extensión natural de la ciudad, en el que finalmente pues ya nos animamos a hacer como una génesis de una ciudad vertical, ¿no? En que es capaz de democratizarse la altura de la ciudad y no es el edificio que es un signo de estatus en el que solo están quienes pueden pagar esta oficina, sino que cualquier persona puede descubrir la ciudad y el espacio aéreo de la ciudad también es público. Entonces, por eso el edificio es así, digamos que su sentido nunca fue que se viera bien, aunque hicimos unos esfuerzos muy grandes porque en proporciones y demás funcionara, sino que realmente te diera un mensaje y el mensaje era, esto es suyo, suba, puede subir. ¿Y por qué esta parte, por ejemplo, del 82 tiene esta escala? Porque la avenida, la 82 tiene una escala eh, eh, grande, entonces una escala amplia. ¿Y por qué esta es plana y no tiene escaleras? Porque es la carrera 11. Es la carrera 11 que también tiene una escala amplia. ¿Y por qué esta de acá es más pequeña? Porque es como un sendero entre manzanas como el que les mostraba hace rato. Entonces casi que el edificio es como una extensión natural de esa misma condición urbana en la que utilizamos, decimos, bueno, las ciudades generalmente tienen una retícula y una retícula típica ordenadora, digamos que cambian dependiendo del sistema urbano, del planteamiento urbano, pero hay una retícula ordenadora que es como el sistema de orden clave que tiene la ciudad. Y a partir del sistema de orden lo que hicimos, bueno, subamos ese sistema de orden que pues en la ciudad por ahí viajan todas las redes eléctricas, hidráulicas y demás, y subamos esa misma retícula con cuatro grandes patas. En ese momento pues, reflexionaba mucho de que debe haber un sistema de orden muy sencillo, muy claro, para que se permita pues esa libertad pública. Entonces son cuatro patas muy básicas en las que viajan también, igual que en las calles, todas las redes eléctricas, hidráulicas y las comunicaciones verticales. Y a partir de esta red, luego están las manzanas de la ciudad, que cada una tiene un uso distinto, y aquí nos decían en el concurso que cada gran componente programático podía ser operado por una entidad distinta, por una organización distinta. Entonces decíamos, bueno, es como si fueran manzanas de la ciudad, apiladas en altura, ¿cierto? Apiladas en altura. Entonces las apilamos, ¿cierto? Decidiendo que abajo poníamos una, luego otra, que ahora se las explico por qué cada una. Y después está el sistema urbano, ¿no? La carrera 11 con esa escala amplia, la calle 82, los senderos entre manzanas, y entonces empezamos a excavar, ¿cierto? A excavar y a subir esa misma estructura urbana
creando espacios públicos, ¿cierto? Que van envolviendo el proyecto y van convirtiendo esto realmente en una extensión pública en que la ciudad sube. Esa es como la manera como lo fuimos conformando, en el que aquí ya se ve en otro esquema cómo están esas cuatro patas, ¿cierto? Que siempre están ahí presentes. Y a partir de ese sistema de orden tan básico es que se permite la libertad, ¿no? La libertad de esos espacios públicos que van permeando, van entrando, van saliendo y van estableciendo relaciones distintas en cada uno de los niveles. Para que la imagen termine siendo esta. Nuevamente, insisto, no una imagen pensada per se para verse bien, aunque evidentemente nos esforzamos en el estudio mucho para que tuviera una imagen poderosa, pero para que te diera un mensaje, para que te diera un mensaje y te dijera, yo puedo coger estas escaleras libremente acá y esto es un gran polo urbano, o ubicamos aquí los ascensores panorámicos, ¿cierto? Los ascensores panorámicos de la ciudad, para que tú puedas coger el ascensor directamente desde la calle sin que nadie te pida un registro, nadie te pida nada y subas y puedas bajarte en cualquiera de los niveles. Y estos ascensores panorámicos, los decimos panorámicos, más que para que tú puedas ir viendo la ciudad cuando subes, que es bonito, más para que tú desde abajo puedas ver que los ascensores suben y es como si fuera una calle cualquiera de la ciudad, una calle, cualquier calle, pero en vertical, mecánica, y termina siendo esa extensión natural de la ciudad. Y lo mismo las escaleras, ¿no? Como que den ese mensaje. Y acá la imagen termina siendo un rechazo al plano vertical y el plano que se impone es el plano horizontal, ¿no? El plano horizontal, al quitar ¿cierto? Las fachadas, al quitar las fachadas, pues el plano horizontal de esas placas, pues terminan siendo una cosa que te deja ver hacia adentro, pero abre, conecta, y cuando yo voy subiendo los distintos niveles, pues voy teniendo distintas relaciones con la ciudad. Y la escala de este edificio no es la escala del mismo edificio, sino es la escala de la ciudad misma. Mucha gente cuando lo recorre me dice que el proyecto es grande, que es amplio, y no es tan grande, el lote realmente es pequeño, pero la escala del edificio se lo da a la misma ciudad, porque al estar abierto con estas placas en dobles y triples alturas, pues permite esta visibilidad. Esta es como la imagen que uno se encuentra cuando llega. Mm. Y aquí fue desde los elementos de señalética que diseñábamos era, bueno, tú te llegas a un parque o a un espacio público y te encuentras es un tótem, un punto de información y tienes las escaleras libremente para tomarlas o puedes tomar el ascensor y que sea, cierto, que es casi que una continuidad total de la ciudad. Aquí, por ejemplo, me hablaban en algún momento, vi algunos comentarios en que decía, bueno, cuando uno llega se encuentra, no con que la esquina se abra, sino se encuentra uno con esto. Y yo digo, claro, porque es que lo importante es que cojas los ascensores y subas o cojas las escaleras y también vayas subiendo. Y cuando hago algunas veces, a veces recorridos, les digo a las personas, bueno, ¿dónde entraste o saliste? ¿En dónde entraste al proyecto? ¿Dónde saliste? Y la idea es que no se entienda, no sea claro en dónde está el límite entre interior y exterior, ¿no? Que realmente se diluya y termine pasando eso, ¿no? Como está totalmente abierto e integrado a la ciudad. Y se rompe ese momento en el que de ninguna manera aquí podía pasar que llegara un guardia o un hall en el que te miran mal o no te dejan entrar o te piden un carnet o te dicen si puedes entrar o no, si que fuera todo lo opuesto a todo lo que uno encuentra en todos los demás edificios del contexto, ¿no? Que esto realmente fue una extensión natural de la ciudad, que son estas fotografías que vemos, y lo mismo en vertical, ¿no? Como este espacio tiene la misma escala de la 82 y cómo termina siendo un lugar en el que las escaleras pues terminan conectándote con las alturas de la ciudad, con el cielo, ¿no? Ese es como el concepto urbano, y luego estaba, bueno, ¿cómo le damos materiales a esta arquitectura? ¿Qué sentido tiene? Entonces, cuando de alguna manera ya habíamos asumido que esto debía ser un símbolo de inclusión para Bogotá, pues quisimos como, bueno, llevarlo un poco más bueno, entonces que tenga los materiales típicos bogotanos. Y la corteza terrestre de Bogotá es amarilla, ¿no? Cuando ustedes ven la corteza que se alcanza a asomar a veces en los cerros orientales bogotanos, es amarilla. Y de ahí viene también la piedra muñeca, que es donde se han construido los edificios emblemáticos bogotanos como la Catedral Primada, muchos edificios bogotanos. Y luego está toda la evolución del concreto ocre amarillo, que era esa búsqueda de Salmona por esa tonalidad amarilla que se comporta con la luz bogotana de una manera muy especial. Y a partir de eso, entonces, estas placas son como placas tectónicas, casi como un movimiento geológico que se hubieran ido plegando y quebrando y fueran hechas en concreto amarillo ocre, ¿cierto? Con este mismo
legado, que aquí están algunas fotografías de cuando estábamos en la obra y lo íbamos fundiendo, como ese concreto es casi piedra, yo el concreto es como piedra líquida, ¿cierto? Que termina con esa tonalidad amarilla y terminas quitando estas formaletas de madera y pues termina dando este tono y esta textura tan próxima, ¿no? Que me parecía muy especial que no fuera una formaleta lisa, que te diera de ninguna manera la sensación de un templo o algo así, sino que más bien fuera muy próxima y esa escala de las tabletas de 7 centímetros, pues te dieran una escala muy natural y las placas se fueran plegando y dieran ese tono, ¿no? Ese tono amarillo que termina dando esta imagen de esas placas que son casi espacios públicos que están flotando en la ciudad, que van cambiando dependiendo del color del día y cómo cambia la luz bogotana. Y el segundo material es otra vez otro símbolo y otro sello bogotano y es el adoquín, ¿no? Bogotá es una ciudad que tiene una característica y es que es una ciudad de ladrillo en sus edificios, pero también en su espacio público, ¿no? Las plazas, como la Plaza de Bolívar, el Parkway, el Parque Simón Bolívar y demás, tienen sus pisos en adoquín bogotano, ¿no? Esta es una fotografía del Parkway. Entonces quisimos que todos los pisos del CF pues retomaran esta tradición y fuera casi esa. Si el Parkway es una alameda en adoquín rojo en horizontal, el CF es una en vertical, ¿no? Y entonces el adoquín llega hasta la cubierta siempre, ¿no? Como que es de esa sensación tan natural de espacio público hasta en la cubierta. Por eso todo el piso que está utilizado es de adoquín, siempre con el adoquín rojo bogotano. Y el último material, que es el vidrio, en el cual la transparencia yo sentía que era muy importante porque creo que en un edificio de estos lo más importante es que todo se viera y uno siempre estuviera viendo lo que estaba haciendo, lo que está haciendo una gente, lo que está haciendo otra y todo el tiempo nos estemos viendo. Pero Bogotá tiene una condición especial y es que, esto lo decía Rogelio Salmona, y es que la luminosidad de Bogotá es como sus mayores características, ¿no? Entonces Bogotá, para hacerles un paralelo, Bogotá es todo lo opuesto a Lima, Perú. Lima todo el tiempo está nublado, el tiempo no pasa, está congelado, quieto. En cambio, en Bogotá llueve, hace sol, luego vuelve a llover, luego vuelve a hacer sol, cambia, en el atardecer es naranja y quema los edificios, pero luego en un día no, en un día con mucho sol es azul, luego es brumoso, luego a las 6:30 se vuelve violeta, va cambiando, ¿no? Entonces pensaba que usáramos una técnica que es la técnica de piel de vidrio, que sea capaz de no tener los perfiles adentro, los perfiles no salen, sino están internos, de forma que la superficie sea totalmente interrumpida y entonces todo el tiempo tú sientas que la ciudad se va reflejando. La ciudad se refleja y entonces los cambios lumínicos bogotanos se van reflejando y ese cambio lumínico bogotano se va reflejando y logramos de esa forma intentar otra vez diluir el plano vertical y que se sienta la ciudad misma y el color mismo de la ciudad entrando y la experiencia que se tenga cuando recorres el CEPE sea de que la arquitectura desaparece. La arquitectura desaparece, ¿cierto? Y entonces el último es, bueno, el último rápidamente es el componente de vegetación, ¿no? ¿Cierto? Paisajístico. Y es como que Bogotá también tiene una condición, es que tiene 5 grandes ecosistemas. Bogotá tiene en este esquema que hicimos una serie de señalética en el CEP, en el que tratábamos de dejar estas imágenes, en las cuales está Bogotá con el bosque andino alto, que son los cerros orientales, el bosque andino bajo, el bosque de planicie, el bosque andino bajo es donde está el CEFE, ¿cierto? Como parque vertical, el parque Simón Bolívar, que es un bosque de planicie, el humedal, los humedales, y aquí está el humedal con amarillo, pues son los humedales, que son un ecosistema muy importante, y los ecosistemas terofíticos, que es una zona sur de Bogotá, en el que si ven, este es el Parque del Tunal, que es muy árido, y la gente cree que en el sur de Bogotá es porque tiene unas condiciones de que no lo cuidan, y es que realmente tiene un ecosistema muy especial. Nosotros pensamos en que el proyecto no tuviera un planteamiento paisajístico costoso o complicado de mantener, que son estos muros verdes, que en lo vertical entonces el muro verde y que tienen un montón de conexiones hidráulicas súper complicadas y costosas de mantener, sino hacer una reproducción muy básica y muy sencilla del bosque andino bajo, con plantas rastreras, de arbustos, árboles y herbáceas. De forma que fuera esto, ¿no? De la manera más aleatoria posible, ¿cierto? Como lo ven acá, ¿cierto? En el que tenemos arbustos, tenemos plantas herbáceas, tenemos plantas trepadoras que descuelgan, que van a ir descolgando con el tiempo, y la experiencia es muy de bosque andino y todas las superficies están, pues sí, sí, ubicamos una serie de cárcamos de forma que todas las aguas lluvias se recojan y bajen a un tanque
de recolección de agua lluvia y de tratado y se reutilicen para regar esos mismos jardines y para regar también y también para los sanitarios, como tratando de hacer que estos planteamientos, eh, digamos que bioclimáticos o ecológicos fueran lo más baratos de sostener, entendiendo que en lo público y que no debería gastarse demasiado en todas estas cosas, ¿no? Que fuera muy natural. Y la imagen final, teniendo esos cuatro ingredientes que les menciono y el urbano, que sería el quinto, es esta, en el que creo que esta foto muestra la esencia de lo que es el CETE, ¿cierto? Muestra cómo en este lugar tenemos estas placas de concreto presentes allá arriba, tenemos el adoquín rojo, tenemos el vidrio y el vidrio cómo refleja completamente la ciudad y diluye ese plano vertical y entonces sientes en este lugar en el que los árboles están casi que envolviendo la experiencia. De la misma forma en esta imagen de acá, que es esta escalera, en donde la escalera es la continuidad misma del 82 y esos materiales, todo el vidrio se va reflejando y el concreto y el concreto, ¿cierto? Va creando este espacio público abierto. Esa es como la primera parte, después viene ya una última corta y es los espacios interiores, ¿cierto? Entonces, este es un corte que también presentamos en el concurso, que es una especie de corte que tiene, es un corte típico, ¿cierto? Que está acá, pero cada una de las cinco grandes estaciones del proyecto le hicimos una fuga diferente, transmitiendo que cada uno de esas cinco grandes manzanas que les mostraba al principio cuando se armaba esa ciudad vertical, pues cada una tiene una personalidad distinta y se relaciona de una manera distinta con Bogotá. ¿Eso de dónde salió? Cuando hacemos los concursos o los proyectos, siempre nos preguntamos sobre cuál es el sentido de la función. El sentido de la función es cómo entiendes un uso en nuestro tiempo, en el siglo XXI, y en el lugar donde estamos. Entonces, en este concurso te daban una lista, ¿no? Entonces tienes que tener aulas temáticas, artes escénicas, visuales, plásticas, música y especialmente un teatro tipo Black Box. Nos pedían un teatro Black Box, que es una caja negra cerrada, ¿no? Es el teatro multifuncional, pero es como el reflejo del teatro del siglo XX, ¿no? Que es multifuncional y es una caja negra cerrada. Eso nos pedían en el concurso. Eh, y yo pensaba que al final este es el teatro del siglo XX y el teatro de alguna forma siempre ha sido capaz de reflejar su tiempo. Y pensando un poco en que también nos pedían un polideportivo y nos pedían una serie de cosas, pensaba en volver como a la historia o tratar de entender cómo ha sido el desarrollo histórico de los teatros y pensar en cómo debía ser el teatro que íbamos a plantear en el siglo XXI y en este caso específico. Y ahí nos fuimos un poco a este concepto del ágora griega y como el ágora griega, que fue el nacimiento de la civilización en Grecia, pues fue el momento donde realmente la ciudad estaba toda abierta y ahí nació el teatro y luego los teatros. En Grecia, pues eran lugares totalmente abiertos e integrados a su topografía, y cuando venía el momento del evento, pues la arquitectura desaparecía y lo que quedaba era la gente haciendo la actividad, ¿no? Y estaban integrados completamente a la ciudad de la naturaleza, ¿no? Ese mensaje de lo griego, de la ciudad abierta, y luego cómo a partir de esto uno podía entender que el espacio de la representación ha tenido una dialéctica entre abrir y cerrar ese espacio. Después en Roma eh, el teatro se transforma en un edificio, ¿no? Y entonces tiene esa cualidad de Roma y ya es un espacio cerrado que tiene esa misma conformación arquitectónica, pero ya como un edificio que tiene un control y tiene una imagen poderosa. Y después en la Edad Media, el teatro, en lugar de la representación, no se construyen realmente edificios públicos, casi que solo iglesias, pero el teatro no se muere, sino renace en las plazas públicas, con escenarios itinerantes en los que las mismas plazas y las casas mismas y las manzanas mismas eran palcos para poder ver lo que iba pasando, ¿cierto? En la ciudad. Entonces ese teatro de la Edad Media como un regreso otra vez al ágora pública, como un lugar abierto, ¿no? Como de espacios. Y luego en el Renacimiento se vuelve al modelo romano, griego, pero principalmente romano, en un espacio más pequeño, y este es el Teatro de Palladio de Vicenza, en el que ya se reproduce casi de una forma totalmente devota lo que es el teatro romano, incluso pintando en un fresco el cielo, pero cada vez se van volviendo espacios más pequeños y más cerrados y más burgueses, ¿cierto? Y luego, bueno, este es uno que ponemos en paréntesis que nos encanta y es el Teatro de Globe de Shakespeare en Londres, que es un lugar en que tiene que los mismos palcos se vuelven un lugar
que crea una integración tremenda entre el espectador y pues el espacio es totalmente abierto, es así como si la ciudad misma se volcara al interior y la relación entre actor y espectador es súper poderosa. Después el teatro va evolucionando y llega hasta el modelo italiano, ¿no? El modelo italiano que yo creo que es como el paradigma del teatro en Europa durante 3 siglos o 4, y termina en este tipo de teatros. Y luego el último que me interesaba era la Ópera de París. La Ópera de París, la Ópera de Garnier, es icónica y ha sido representativa en términos mundiales, históricos, pero no por lo que hicieron con el escenario o con ¿cierto? Con la escena o con la sala o con la tramoya, sino porque en esta ópera Garnier hace más grande y mucho más importante el espacio del foyer, el espacio antes de la escena, el espacio donde están estas escalinatas y estos palcos, y realmente es donde la gente iba a la Ópera de París a ser vista, ¿cierto? Era como el ritual del encuentro ciudadano, en estas grandes escalinatas que probablemente son el icono de lo que es, ¿no? Ese lugar del encuentro ciudadano y luego, bueno, ya la excusa ir a ver la función, pero este momento en el que todo el mundo se veía era realmente porque la gente se arreglaba, porque era el ritual del encuentro ciudadano, entender un poco ese espíritu en que el espacio, lo más importante que queríamos rescatar acá, era lograr ese lugar de encuentro, lograr ese lugar en que se encuentren distintas personas, pues fue lo que quisimos reproducir en el CEFE, ¿no? Como por eso aquí pues son unas escaleras que están rodeando completamente en la ciudad, pero como es importante la gente, que todo el mundo se esté viendo, ¿cierto? Y todo el mundo se esté encontrando en ese espacio público abierto que reproduce ese espíritu de los espacios abiertos. De esa forma pensamos en que el CEFE fueran 5 grandes ágoras. Y entonces son 5 grandes ágoras y cada ágora tiene una personalidad distinta dependiendo de el ritmo y velocidad urbana, que es lo que les hablaba ahora, que tiene Bogotá. Desde los ritmos fuertes de la calle, ¿cierto? Donde pusimos espacios más parecidos a plazas, hasta los ritmos que van volviéndose más lentos y más tranquilos, donde te conectas con el horizonte. El primer espacio es donde hicimos, creo que la apuesta más lanzada del concurso, y según lo que nos contaban, un poco fue de los espacios que más enamoró al jurado, es el que llamamos teatro urbano. Aquí decidimos no hacer aquí también había un problema de espacio, ¿no? El lote realmente no era muy grande y cuando uno ponía pues todo lo que pedía el programa, pues no cabía nada, el Lagos era una cosa grandísima. Eh, entonces cogimos cada una de las piezas del programa y las convertimos en una recreación de los elementos del teatro. El primero es la escena. La escena es el corazón de este espacio. Aquí estamos un nivel rendidos de la calle y está la escena acá. Y la escena se rodea de la trasescena como en los teatros, pero la trasescena aquí son las aulas de creación. Entonces, el lugar de la creación donde están las aulas de artes plásticas, de música, de danza, los salones, rodeando el espacio de la representación. Entonces, la trasescena aquí se transforma en espacio de creación. Y luego esa escena que se comunica con la ciudad por una gradería. Esta gradería, que ya se vuelve como un plano plegado de la ciudad que baja, se comunica con una gran plaza, y esta plaza que está acá, que es esta plaza que está totalmente abierta a la ciudad, pues tiene un café, otra vez un café abierto importante para la activación urbana, y tiene un espacio acá múltiple que puede servir para muchas cosas, galería, o puede servir también para montar un restaurante o distintas cosas especiales acá. Y acá tienes, bueno, el punto de los ascensores, las escaleras que les mostraba hace un rato, y en un lugar público te encuentras un punto de información y ya, pero estos se transforman en palcos urbanos para poder ver lo que está pasando en la escena. Este es el render del concurso en el que presentábamos este teatro urbano del siglo XXI, muy bogotano, digamos, muy inspirado en espacios como la Media Torta bogotana o como la Plaza de Bolívar, abiertos que creamos fundamentales para el sentido público, social y político que tenía este proyecto, ¿no? Como que realmente la cultura, prácticas culturales fueran los que estuvieran abiertos completamente a la ciudad. Y bueno, este es el render, aquí ven el café, el restaurante arriba, y los palcos urbanos, y lo que es una de las aulas convertida en trasescena, para que aquí estuvieran todo, digamos, todo lo que fuera necesario para montar, se convertía y podía salir al teatro y se comunicaba por esta gradería. Este es el render del concurso, con el que ganamos finalmente. Después de ganar el concurso, pues estaba ese reto de, bueno, hicimos un teatro urbano abierto al frente de una avenida. ¿Cómo vamos a solucionar eso? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer? Pues porque, listo, esto nunca va a intentar ser el Julio Mario Santo Domingo, un teatro acústicamente controlado en que no escuches la calle. No, esa no es la intención. No, esos espacios están muy bien y pues creo que
funcionan muy bien, pero este lugar, el objetivo era otro. Entonces, pero sin embargo, teníamos que hacer que este espacio pues se pudiera escuchar lo que estaba pasando. Entonces, ahí trabajando con los asesores acústicos, trabajamos el concepto del enmascaramiento del sonido. Y era que si finalmente yo tengo acá la calle, ¿cierto? Yo tengo aquí la calle, eh, entonces la calle está acá, que es la carrera 11 con el ruido. Si yo tengo acá la gradería rehundida y tengo acá el sonido, aquí está el sonido, pues el sonido llega más rápido que el sonido que está en la calle. Entonces crea un efecto de enmascaramiento del sonido en el que no es que yo esté, no es que yo ya no esté escuchando lo que pasa acá, pero sí me concentro más en lo que está pasando en la escena. Entonces ese fue un elemento clave. Aquí está el corte, vean cómo está el teatro urbano, acá está un aula y luego un patio que hicimos para iluminar naturalmente también esta aula. Y luego el teatro tenía pues una mecánica teatral que también nos parecía fundamental. Listo, esto es un espacio que queremos que pasen funciones y situaciones de teatro y de música y de danza y de conciertos y de conferencias. El escenario, pues que tenía que ser plano y luego teníamos la placa del polideportivo que está arriba. Y entonces teníamos toda la mecánica teatral, entonces pues poner unas nubes acústicas aparte en un lugar pues exterior que iba a tener pues seguramente la polución y demás que puede tener el exterior. Entonces pensamos en que era una oportunidad muy interesante de tratar de hacer los difusores directamente en el concreto. Entonces uno deja un bosel, que es una tablita de madera triangular. Uno deja un bosel, que es un... Entonces, viendo eso en obra, decía, bueno, ¿qué pasa si hacemos los difusores como distintos boceles? Entonces, dejamos una tabla, luego un bosel, luego otra tabla, hablando de luego con el asesor acústico, nos decía, sí, funciona, pero entonces dejemos uno más profundo que el otro. Entonces hicimos una prueba de una formaleta en obra. Esta fue la primera prueba, acá fallaron como las esquinas porque se quebraban. Entonces cuando ya hicimos el prototipo definitivo ya para la obra, pues dejamos estas esquinas un poco inclinadas para que fuera muy fácil de sacar la formaleta. Aquí se ve tal cual el bosel, la madera y luego pues el momento en que estábamos fundiendo la losa, en el que en este edificio pues como la fachada realmente es el plano horizontal, pues todas las redes viajan por dentro. Y cuando quitamos la formaleta, pues fue esta sorpresa que nos emocionó mucho, que fue como los difusores acústicos los integramos directamente en el concreto y pues quedaban directamente fundidos allí, ¿no? Fundidos en el concreto al quitar, al quitar la formaleta cuando se fundió. Y esta fotografía de lo que es la mecánica teatral y los difusores acústicos integrados en ese teatro urbano y toda esta, digamos, todos estos desarrollos técnicos que tuvimos que hacer, buscando que al final lo más importante de este espacio es que pasara esto. Y es que lo más importante de este teatro es que sea un lugar abierto a la ciudad, ¿no? En el que la escena es la ciudad misma, ¿no? Estas patas, que son las cuatro patas, y toda esta mecánica teatral, lo que permite es este espacio que tiene esa velocidad alta y cualquier persona que vaya caminando por acá puede ver lo que está pasando en este teatro y puede intentar entrar o buscar entrar. La mayoría de eventos son gratuitos, entonces puede entrar directamente a lo que está pasando. Entonces, como ese teatro abierto es un símbolo, no es un signo de cómo está abierto y como todos los eventos que se han hecho, que ahora les cuento un poquito, pues terminan democratizando muchas acciones culturales. Esta es otra imagen, ¿no? Acá tenemos el balcón de sonido. No queríamos ponerlo acá porque terminaba bloqueando esa misma relación urbana, entonces lo hicimos como un balcón un poco inspirados en el balcón corbusiano de la Fundación Le Corbusier, que es un balconcito que sale acá, la escalera que baja, aquí baja y llega a las aulas culturales. Hay un punto de control acá, ¿no? Entonces tengo un corredor y en ese corredor pues yo puedo entrar a cualquiera de las aulas y no afecto lo que está pasando en el teatro urbano, que realmente es un espacio público. Y está también, aquí está el café y bueno, todas las mesas con el café. Y luego un video de lo que es un video rápido de lo que es el espacio, ese espacio abierto a la ciudad, ¿no? Y no está en evento, pero sí, ¿cierto? Cómo queda totalmente abierto a la ciudad. Mm, Y después de la apertura, eh, creo que nos ha pasado algo genial que pasa con la arquitectura y es como, pues, creo que los arquitectos al final damos como, lo ideal es que logremos crear espacios
que puedan transformarse de formas que sean inesperadas para nosotros mismos. ¿Cierto? Y creo que este teatro, esa era su búsqueda, que fuera una plataforma para la creación. Uno de los primeros eventos que se hicieron fue la Feria del Millón, que es una feria de arte contemporáneo, en la cual la feria lo que hizo fue que todas las aulas de creación lo convirtió en galerías de exposición. Y yo hablaba con el organizador de la feria y le decía, esto es una plaza, haga un performance artístico, haga una cosa. Y entonces terminó poniendo una obra de un artista que eran unas palomas en acrílico y parecía la Plaza de Bolívar, con las palomas acá abiertos. Y bueno, arriba uno de los patrocinadores montó una cosa acá en este espacio y bueno, el espacio terminó convirtiéndose en un lugar en el que todo el edificio se transformó en una galería de exposición impresionante. Otra foto en el que se convierte en teatro urbano, ¿no? En teatro urbano, como lo ven acá, está el teatro, estas telones pueden pues abrirse o cerrarse, y está la gente acá en esta gradería. O puede transformarse en este es el Bogotá Fashion Weekend, en el que hicieron una actividad en la que la gente picaba flores para crear estampados en unas telas, y entonces como se transformaba en un sitio y arriba también estaba el café. O como incluso la alcaldía que lo ha convertido en un lugar de eventos constantes, y creo que es interesante porque al final creo que la alcaldía se dio cuenta de que este espacio le permitía mostrar lo que hacía. Y pues, ¿qué más necesita una alcaldía que mostrar lo que hace? Entonces hacen cantidad de eventos ahí porque terminan es mostrando lo que hacen y la gente lo puede ver, ¿no? Está comunicando lo que hacen. Y hizo un evento en el que invirtió el escenario, ¿no? Entonces cogió y puso el escenario acá a donde están las graderías y puso acá las sillas a este lado, y terminó invirtiéndolo y fue una sorpresa que nosotros no lo habíamos pensado y nos pareció muy emocionante. Y el Bogotá Fashion Weekend pasó algo genial, y es que el Bogotá Fashion Weekend es un evento, yo creo que muy elitista, en Bogotá, que se hace en un edificio, en un edificio en el Ágora, tiene como ese símbolo de estatus y entonces el Bogotá lo decidieron hacer acá, en el que terminaron haciendo que el mundo de la moda pues saliera a la calle y transformando el edificio en el que, por ejemplo, el corredor de acceso a las aulas era pasarela, arriba el palco urbano era pasarela, aquí está el modelo, y entonces el modelo venía, bajaba, subía por acá, se metía por aquí, y terminaba transformando el espacio de maneras muy especiales. Y acá en esta secuencia muestro cómo puede ser pasarela y un lugar donde esté una cantante en un concierto de teatro, aquí el palco urbano, o puede ser un performance artístico en el que se arma el performance acá y esto se ve desde la 11, o sea, desde la ciudad, cualquiera lo puede ir viendo lo que está pasando, o termina el evento y se transforma en una plaza. Entonces, como es plaza cultural, porque es teatro, y luego termina volviéndose plaza y bajan y hacen el cóctel y la gente se reúne en ese lugar plano que se transforma y está palpitando con la ciudad. Entendiendo que, como conclusión, que este espacio, este teatro, la escena es la ciudad misma, ¿no? Es el objetivo del teatro urbano, y esta tipología que planteamos acá. Mm, Después, sí, el teatro urbano es ese lugar ruidoso y de velocidad fuerte, que es ese centro. Las aulas que lo rodean, pues rápidamente les muestro que los terminamos, dijimos, pues son su opuesto. Son espacios acogedores, acústicamente controlados, con videocámara, para que no se escuche absolutamente nada de lo que está pasando allá, con madera, con el mobiliario de madera, para que sean lugares muy acogedores y terminen siendo estos espacios de creación y de concentración, ¿cierto? Todo lo opuesto, ¿no? Entonces están la gente pues en este lugar que nos preocupaba mucho el tema térmico, entonces por eso la madera, por eso incluso en este proyecto tuvimos la fortuna de poder diseñar hasta el mobiliario, entonces diseñamos esta mesa en madera flor morado, que es muy clave para generar esta condición cálida y de concentración que queríamos en esas aulas, ¿no? Entonces tú puedes estar en una aula haciendo cualquier cosa, estás en un lugar acogedor, estas son las aulas de artes plásticas que se abren hacia el patio, esta es el aula de música en que hicimos unos difusores acústicos, esta vez sí prefabricados, como muros, que son esos que se ven ahí, y esta es una aula de artes audiovisuales que está exactamente debajo del teatro urbano. Y tiene otra vez, si teníamos arriba un teatro urbano ruidoso, político, para confrontación y que las ideas salgan, pues este es un espacio acústicamente controlado, ¿cierto? Que puede permitir conferencias, cosas que estén totalmente controladas en términos de sonido. Después pasamos al siguiente nivel, en el que era un polideportivo, pero nosotros, otra vez, como una ágora más, pensamos en que fuera una arena polivalente. Y esa arena polivalente empieza cuando uno recorre acá, en esta axonometría se entiende, yo voy caminando por las escaleras y entonces puedo recorrer.
360 grados y subir por acá escaleras y ir recorriendo el espacio público. Pero si voy a entrar ya a la cancha, pues que tiene que tener un control de aforo, pues entro a un hall y estoy en lente y puedo estar almorzando en mi hora de almuerzo, tomando un café o simplemente relajándome y puedo estar recorriendo ese espacio público. Y encima de ellos están los cambiadores que están colgados literalmente de la estructura. Aquí están colgados, esta es la imagen. Aquí arriba están los cambiadores colgados y esta es la gradería y aquí está el hall que les digo. Y esta es como esa imagen, siempre se ven que son composiciones muy simétricas, ¿no? Porque siempre como que están a partir de un centro y se van como abriendo. Y puede transformarse en un lugar para, como lo ven acá, en el que están haciendo un partido, simplemente juegan el partido y la gente está arriba mirándolo si lo quiere ver o no, o puede transformarse en una galería como en la Feria del Millón, o puede transformarse perdón, esta es una galería de exposición y está una feria, en el que acústicamente también le pusimos nubes acústicas, no porque el polideportivo lo necesitara, sino porque creo que era importante para permitir otro tipo de eventos, que fuera mucho más allá de un polideportivo, sino una arena polivalente en el que se pueden hacer incluso conferencias o conciertos. Y este lugar, este espacio, que está ya 8,5 metros por encima de la calle, pues termina dándote una experiencia distinta con la ciudad. Y esa experiencia distinta con la ciudad, vuelvo a esta foto, pero para explicar otra cosa, y es que cuando yo descubro la ciudad a 8,5 metros por encima de la calle, pues estoy a la altura de la copa de los árboles. Y la carrera 11 realmente es una alameda que te hace sentir como si estuvieras metido entre un bosque. Y es como si estuvieras metido entre un bosque, pero lo que le da el valor a este espacio son esos árboles de la carrera 11 que están allá, que están envolviendo la arena polivalente. Están envolviendo, y entonces ahí la velocidad ya cambia. Ya cambia, ya siento que no es la calle con ese ruido, sino son los árboles los que van envolviendo esa experiencia de la ciudad. Y bueno, la puede pasar este tipo de cosas que la gente está acá mirando el evento por fuera, aquí en una feria o en la Feria del Millón, que es lo que ha venido pasando, pues hemos estado, es como desde que se inauguró en octubre del año pasado, pues documentando lo que ha ido pasando y cómo ha ido sucediendo. Luego sigue el centro que es otra vez otra ágora, otra vez otro centro acá, y acá era el gimnasio. Entonces, bueno, nos quedan el gimnasio, el área de cardio, el área de fuerza, el área un área de clases acústicamente controlada, y hicimos todo eso en esta U. Pero esa U más para crear este centro en el que decimos, bueno, esto va a ser un ágora, eso les dijimos, para poder hacer clases al aire libre, pero cubiertas. Pero realmente lo que nos importaba era crear un ágora central en el que excavábamos casi que, esta vez creábamos un vacío al centro del edificio en sentido norte-sur y creábamos un vacío que pasaba del sentido norte-sur y creaba, ¿cierto? Como que rompía el edificio y bueno, estaba acá. En un principio esto era una sala de recreación, después se transformó en la sala LAPCO, esta era la sala infantil, pero quedaba esto, ¿no? Como abajo está el ágora central, rodeada por el gimnasio, pero se crea este vacío en doble altura y el vacío permea completamente, conectando la ciudad en los dos sentidos. Y bueno, acá la gente puede seguir subiendo, estas son unas imágenes del ágora, allá se alcanza a ver. Esa ágora, como en el Bogotá Fashion Weekend, terminó siendo una exposición de maniquís, o en la Feria del Millón, un lugar para también exposición de arte, o eventualmente tienen estas exposiciones. Y como la carrera 11 esta vez, esos árboles que veíamos ahora, pues los estamos viendo desde más arriba, ya se empiezan a asomar los edificios, el ritmo va bajando, pero yo siento que este bosque, esta alameda se va metiendo, y entonces creamos acá este mobiliario muy tipo parque, ¿cierto? Muy tipo parque acá, de forma que yo sienta que estoy en un parque, pero a ese nivel de altura, y sale y se conecta con el parque de la calle 80 que está al otro lado, creando este mobiliario que queríamos, un mobiliario que diseñamos muy en madera teca, muy tipo parque, muy cálido. Y luego llegamos a la penúltima ya estación, que son las piscinas Mirador. Esta fue una de las también cosas polémicas, es que pusimos las piscinas en el punto más alto, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene un montón de retos estructurales que se solucionaron con una placa postensada acá de concreto que permitió hacerla ahí. Pero lo que nos importaba de hacerla acá es que si el espacio de abajo era ritmos altos, pues este ya son ritmos bajos y la piscina era como una especie de cubo de agua que flotaba en las alturas. En el concurso lo que hicimos fue ponerle estos nombres a cada una de estos espacios, dándoles pues una personalidad y una relación con la ciudad. Cuando uno llega
a ese piso, pues llega por acá, aquí no llegas directamente a esta zona, sino llegas por acá caminando por los ascensores, escaleras y llegas acá al punto de control. Es como si esta fuera la carrera misma, una carrera 11 pero a nivel del piso 7. Entonces, esta es una calle pública con el separador, pero a nivel 7 con una escala de 8,5 metros de alto, y yo si quiero entrar al edificio, pues entro acá, pero es la escala urbana que tiene, y si no, voy y giro por allá y empezamos como a excavarle espacios en donde se crean estos lugares con que pasas por dentro de las cerchas, y estos lugares para poder empezar ya a disfrutar en lugares en los que te puedes acostar y empezar a ver el paisaje. Y luego al otro lado, cierto, estos senderos, en estos senderos que les hablaba hace un rato, y cómo estos senderos tienen la escala. Este sendero que está hacia el lado sur, que es más chiquito, tiene una escala más humana, más pequeñita. Es como si fueran estos mismos senderos entre manzanas, que son como herederos de esa huella urbana que tiene la ciudad. Entonces, por eso el edificio tiene, pues, es más chiquito acá, más grande acá, porque van como reproduciendo esas mismas condiciones urbanas, que terminan dando como esos cambios de escala. Y arriba las piscinas, la piscina semiolímpica y encima dos piscinas recreativas, eh, ubicadas estratégicamente arriba de los edificios del vecino, porque aquí hay un edificio que es un edificio de una constructora, que aquí se alcanzan a ver las antenas un poquito, lo ubicamos ahí encima para que cuando tú nadaras por estos carriles, pues los cerros orientales de Bogotá se te van revelando, ¿no? Entonces vas teniendo esa conexión ya al paisaje lejano, que si ven es exactamente lo que les explicaba como con el tema del Parque Simón Bolívar, o como esos espacios de velocidad lenta y relajada, ¿no? Este es como una especie de caja de agua flotante, eh, que hacia el otro lado pues se ve la ciudad así, y pues las escaleras o el espacio que uno puede ir caminando por acá, mirando por acá y viendo lo que va pasando dentro de la piscina, así como se ve acá, ¿cierto? Pues estas son las camitas que les mostraba abajo, y aquí arriba siempre las escaleras pues rodeando esa caja, esa piscina en la que por primera vez pues como que sí desprendimos la caja de cristal y la dejamos salir hacia el oriente para que le pegara el sol de mañana y calentara esas piscinas también de forma natural. Em, Aquí cuidamos pues un poco tratando de cuidar cada detalle, incluso las duchas, pues que fueran elementos que fueran muy parte de toda esa experiencia, estas duchas que están acá. Y ese reflejo que les digo que tiene los cerros orientales, pues reflejados en la misma piscina cuando yo voy nadando, y tengo ese panorama de los cerros orientales en los que me apropio de la ciudad ya a una velocidad distinta. Lo mismo en las piscinas de arriba, en las que yo puedo ir caminando por el parque, y esta es una piscina para niños en las que los papás pueden estar afuera recorriendo el parque, y pueden estar los niños acá adentro de la piscina, los pueden estar viendo, siempre como ese punto de recorrido. Y en la última hora, ya terminando, esta la llamamos terraza galería, y aquí ese centro, esa ágora, que estaba, que se ha transformado de distintas maneras en cada uno de los estratos. Pues de abajo estábamos hablando del... eh, Plaza de Bolívar en el Teatro Urbano. El Parque Simón Bolívar, ¿no? Es un jardín que se proyecta al cielo. Es un jardín que se proyecta al cielo y 360 grados a todos los cerros de Bogotá. Y creo que es donde se ha materializado una de las cosas más valiosas y especiales del CEFE, y es que es este concepto de democratizar las alturas de la ciudad, y que el espacio público también hace parte de toda la gente, ¿no? Entonces aquí creo que ha sido de las cosas más hermosas de ver, de documentar, porque vemos cómo pues la gente, creo que es su lugar favorito finalmente, cuando uno va al CEFE, pues la gente se volca muchísimo en esta zona, y es por cómo la gente puede estar viendo, y está mirando a la misma altura de un penthouse o de cualquier tipo de cosa, pero siente que está en un espacio público, ¿no? Y terminan estas sillas acá puestas, que siempre están ocupadas, y la gente está mirando la ciudad, y pusimos estas sillas muy tipo parque, muy tipo playa, de forma que tú la puedas mover para cualquier lado y sean muy cómodas, y alguien se pueda incluso dormir ahí y hacer lo que le dé la gana y esté tranquilo en la ciudad, ¿no? Disfrutando la ciudad desde la altura. Han pasado cosas hermosas como esto, que van a tomarse las fotos del grado, o que van grupos ciudadanos a pintar y a dibujar la ciudad, ¿no? Como a reencontrarse con la ciudad, en esta condición, ¿no? Ese símbolo del proyecto, ¿no? De cómo las alturas de la ciudad son públicas. En esta imagen que creo que lo concluye, ¿no? Como la ciudad, como es ese reencuentro con Bogotá, con la ciudad, que creo que es lo más valioso del proyecto. Y esta imagen incluso de cuando llueve, porque las notas decían, "Bueno, cuando llueva esto va a ser una locura, y ves en un parque y llueve". Y a veces también creo que esta es una posición opuesta a los centros comerciales. En los centros comerciales pues estás metido adentro de un lugar,
en el que no sientes ni la naturaleza, no sientes la lluvia, no ves nada. Pues en el CF, si llueve, sacas una sombrilla en un vacío como este que está inspirado en el pabellón del Espíritu Nuevo Le Corbusier y te mojas y ya. A veces que la comodidad está sobrevalorada, ¿no? Como que sentir la naturaleza también es valioso e importante en este espacio y en este recorrido. Eh, en conclusión, es eso, el CFE se presenta eso como un símbolo de inclusión, ¿no? En el contexto más exclusivo de Bogotá lo planteamos así, así lo presentamos al concurso y luego ha sido un proceso con las distintas alcaldías de irles explicando la importancia, ¿cierto?, de que este lugar sea abierto, en el que creo que al final lo valioso es que más que todo es como yo a veces se lo presento a la gente y hago un recorrido y les digo, este es una declaración de amor a Bogotá, ¿no? Especialmente, principalmente a quienes la habitan. Ese mensaje, y bueno, que ha sido maravilloso como la ciudadanía se ha apropiado del lugar y creo que el impacto que ha tenido, que ha sido maravilloso, estamos muy felices con eso, es por eso, es porque es un proyecto que es relevante culturalmente porque toma una posición, toma un partido. Ah, qué bueno, Pero bien. me caí Ibas dos con un segundos, ¿eh? ritmo muy Veloz. vertiginoso. Sí. Va con un ritmo muy vertiginoso. Había No, mucho que pero mostrar. sí, mucho, pero súper interesante. Me gustó, ahora en realidad querría que hablaran los que estamos y no yo, pero porque lo último que dijiste me gustó, que es como una declaración de amor a Bogotá. Y es cierto, porque es como muy conmovedor que el edificio condensa la esencia de Bogotá, ¿no? Y todas las lecturas que vos haces y cómo vas transformando cada uno de estos layers que arma el edificio, es como un homenaje eh, a la manera en la que vive Bogotá, ¿no? Y a la lectura de sus espacios públicos, de los verdes. La verdad, yo, como digo, les conté al principio, yo estuve en febrero y me pareció bellísimo el edificio. Y además, un detalle que no es menor, un edificio eh, nace de un concurso y que es estatal, y un poco me contaba Alejandro, está tan bien construido, ¿no? Las terminaciones, está todo tan cuidado. Yo sé que eso requirió por parte de Alejandro como un cuidado especial casi que vivir en la obra, pero valió la pena. La verdad que felicitaciones, es una bellísima obra. Gracias, Silvia. Sí, efectivamente, como dices, eso fue una obsesión inmensa, íbamos diario a la obra. Eh, tuve un equipo de arquitectos maravilloso eh, para poder, que no mencioné mucho, ¿no? El equipo es fundamental, ¿no? Cuando ganamos el concurso tenía un equipo de arquitectos genial con el que venía trabajando muchos de los concursos que les mostré ahora. Luego en la parte del concurso trabajé también toda la historia del proyecto con un arquitecto, Felipe Santana, que fue esencial en la oficina. Ahora con Valentina también. El equipo, ¿no? El equipo lo esencial Mm, que es, porque esto es muy duro. Es cierto, como aguantar el tiempo, pelear con las alcaldías, pelear cada detalle, e incluso ahora todavía, porque es que el edificio es como es tan disruptivo, pues a veces pasan cosas y uno tiene que seguir discutiendo en él. ¿Mm? sí, pero no, felicitaciones porque valió la pena. Incluso, eh, y ojalá la mayoría de los que estamos acá son alumnos en realidad, me parece que el recurso gráfico con el que vas mostrando el edificio lo hace tan claro, ¿no? Las herramientas gráficas que utilizan, las axonométricas despiezadas, la verdad que está buenísimo, Es muy ayuda didáctico, muchísimo, sí. es muy didáctico, ayuda muchísimo al entendimiento del edificio. Sam, Juan, Fernando, cualquiera que quiera abrir, por favor, el micrófono, charlamos un ratito y lo Yo quería liberamos. preguntar algo sobre, desde el momento en que se abrió al público, ¿no? ¿Qué cosas habías recogido vos en relación a todo este carácter proyectual que tiene como un edificio que condensa socialmente todas estas actividades en vertical, ¿no? ¿Qué cosas viste como que tal vez, no digo que las has dejado o no las has visto en el proyecto, sino que aparecieron como digamos, de alguna manera aportar algo más, ¿no? Con la gente, digamos, con la gente viviendo los espacios.
Mira que yo creo que ese es uno, en el teatro urbano mostraba cómo eso ha sido lo más especial, ¿no? Porque al final, bueno, va a ser, yo creo que en un edificio, mira que una de las cosas que pienso que son valiosas en este proyecto es que a veces cuando en un concurso te dan el programa, te dicen que las áreas de uso especiales, pues, son el 70% y las circulaciones o halls el 30%. Es como un porcentaje, más o menos, ¿no? A veces un poco más, un poco menos. Pues nosotros en este edificio creo que el porcentaje de áreas intersticiales o no definidas es más del 50%, 60%. ¿Cierto? Que lo que hicimos fue, después del concurso, le dimos mucho más espacio. O sea, en el concurso estábamos por ahí en 40-60, después lo volvimos 60-40 al revés. Eh, Buscando que estos espacios que no están definidos son más importantes que los definidos. Y terminan pasando muchas cosas que pues, nunca imaginábamos, que es que van grupos a hacer baile, van a bailar no sé, como grupos de K-pop, por ejemplo, van y bailan, o grupos que van a pintar, o grupos que van a hacer trabajos en lugares en los que la gente decide qué quiere hacer. Y en un edificio público que al final mantenerlo y tener operarios ahí es costoso, pues los espacios intersticiales son esenciales, porque terminan Sí, siendo que funcionan por sí mismos. No necesita que nadie los regule. Están ahí y la gente va y es la misma gente la que los usa. Entonces, esto es genial. Esto creo que ha sido lo más especial, ver cómo terminan usándose de formas que uno inesperadamente pensaba, ¿no? El teatro urbano, creo que ha sido genial, como algunas veces nos han consultado, como en la Feria del Millón, y otras veces no nos dicen nada y uno llega y se encuentra una sorpresa. Cosas que nos han gustado y que no nos han gustado, evidentemente, ¿no? Pero creo que es claro. parte. No sé, te digo, cosas que no nos han gustado, llegan y ponen unas exposiciones sobre los vidrios y yo, pues los vidrios era para que se reflejara. Eh, la- y entonces, pero mira que está bien, porque yo digo que si esto es una ciudad vertical, pues que en esas manzanas pase cualquier cosa está muy bien y por dentro se transformen los usos en la historia. Si la estructura urbana se mantiene, pues se logró. Es que el edificio es todo un gran escenario. Eso es lo Mm. que es alucinante, porque esas circulaciones son un escenario, son lugares donde pasan cosas. eh, y eso está buenísimo, es muy interesante. Sí. Eh, a- una cosa, la verdad, que tengo una envidia brutal, porque, no, no, pero no, no porque uno pueda o no lograr hacer algo así, que sería fabuloso, sino porque nuestra ciudad, Buenos Aires, no pudo lograrlo aún. O sea, a pesar de que hay arquitectos que lo hubiesen intentado, no tenemos un escenario donde lo público, de manera clara, como vos lo lográs en tu edificio, se transforma en un desarrollo vertical con toda esa riqueza, con toda esa hibridación, con todo lo que explicaste, ¿no? Y existe un plus de conocimiento arquitectónico. Por ejemplo, hay parques, o mismo el CCK lo intentó, pero estaba rodeado de una carcasa histórica que no podía modificar y limitado por un estrangulamiento espacial que no permitía dilatar las circulaciones públicas como seguro hubiesen querido. Mm. No se nos ha dado la coyuntura y lo que yo veo como algo espectacular, que no sé cómo habrá sido, pero indudablemente vos hablás de llevar adelante determinadas políticas, ¿no? Políticas de interacción urbana, eh, pero también tiene que haber habido una estructura política de gobierno que haya hecho posible eso, ¿no? Porque a nosotros no se nos presentó esa situación. Por eso digo que tengo una envidia brutal y me parece además interesantísimo todo el proceso, pero que no lo hemos logrado todavía acá. Pues mira que estos son, yo creo que y son como tantas, tantas circunstancias que se van como confabulando. Eh, si bien, pues siendo muy franco, o sea, el carácter público contundente que tiene este edificio no estaba puesto en las bases ni en la Mm. política pública de ese momento, ¿cierto? Eh, Incluso tuve algunos choques con el gobierno de turno, porque el que elige, tú sabes que el que elige el concurso es un jurado, que son arquitectos externos, que creo que en los concursos es esencial que son los jurados, que sean arquitectos. Por ejemplo, en este concurso era jurado Giancarlo Masanti, era jurado Leonardo Álvarez. Sí, ellos fueron los que decidieron que este proyecto ganaba, ¿no? Pero cuando ya te encuentras un poco con el gobierno, pues también me pasó que ese gobierno le quedaba un año nada más, entonces un poco, ¿no?
tuvimos algunas choques por por lo, lo abierto que era, pero rápidamente se fueron. Entonces vino otra alcaldía, le presentamos todo esto, y no lo entendían, creo que también. Hicimos una serie de talleres con la comunidad en esto que llamo Camino al Parque Vertical, contándoles lo que pasaba. Mira, yo pienso que en arquitectura los diseñadores tenemos como la idea de que listo, diseñamos y entregamos una serie de planos y entonces Mm. nos vamos a nuestra oficina a seguir diseñando otros proyectos. Acá yo tuve una obsesión por involucrarme lo más que pude en el proyecto, en la obra, yendo diario, 3, 4 horas diarias a la obra, y adicionalmente trabajar con la misma alcaldía y con la comunidad para transmitirles este proyecto y que fuera bien recibido, e incluso comunicarlo en medios de comunicación. Y es una estrategia de medios para que este conto de llamarlo parque vertical, no es que yo quisiera, es que necesitaba que se llamara parque vertical para que la gente entendiera que era público. ¿Cierto? Porque era fácil de comunicar. No era ciudad vertical o una cosa utópica, académica, no. Culturalmente relevante, un parque vertical. Entonces, todos los medios, el primer parque vertical de Latinoamérica, el primer parque, pero porque le tiré la vaina de parque vertical. ¿Sí? Porque es una. Y entonces ahí los mismos medios lo empezaron a apropiar y entonces la misma alcaldía, no, esto está chévere. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Como buscando persuadir todos los actores, que creo que es lo que debemos hacer los arquitectos, ¿no? O sea, como sentir que nuestro trabajo va mucho más allá del diseño, sino ser persuasores de lo que pasa. ¿Sí? Involucrarte más. Es que es muy difícil también sacarle al artefacto arquitectónico la idea de ser privado, ¿no? Esto de democratizar el espacio en un edificio ya culturalmente tiene una resistencia, ¿no? Uno en un artefacto arquitectónico lo comprende como algo de alguien o algo de una corporación o algo netamente privado. Entonces, también está esa resistencia que tiene que ver con lo cultural. Lo digo desde los dos lugares, del poder político y también de la sociedad, ¿no? De poder llegar a comprender que ese lugar es parte de ellos, ¿no? Que es parte de su historia, es parte de su momento, de sus tiempos, ¿no? De poder vivirlo desde ese lugar, no como un lugar prestado, sino como un lugar propio. Totalmente. Los espacios, como las plazas, muchas veces cedidas por privados o algunas situaciones que terminan siendo plazas que la gente se apropia y la misma gente las va a defender. Entonces, esta estrategia de Camino al Parque Vertical era como, esto es un espacio público de todos. O sea, yo era Claro. pensando, y si lo cierran, armamos un mierda, ¿sí? O sea, armamos un. Y sí, y que lo han intentado, o sea, entonces, pero buscando que también la misma gente termine defendiéndolo, porque es un símbolo de eso. Es un símbolo de eso, pero no es sencillo, o sea, no es sencillo, y han sido muchísimas circunstancias que han ido, claro, hemos tenido, creo que tenido fortuna, pero también aquí yo te digo la verdad, una estrategia planteada conscientemente de comunicación, desde acá, para También uno, que. perdón, perdón. Dime. No, 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 que uno también tiene como en su ADN la huella de qué puedes usar, qué no, qué es público, qué es privado. Vos sabés que en un elemento horizontal, que es una plaza, puedes atravesar. Confieso que cuando yo estuve en febrero, me paré abajo y dije, tengo que pedirle permiso a alguien. ¿Puedo Entro o no entro, subir? claro. Entro, me mando y me van a No hay sacar. reja, no ¿Será hay que...? reja. Y claro, ¿no? ¿Quién Pero me va a parar si entro, busqué digo? un guardia. Y dije, ¿se puede entrar? ¿Le tengo que anunciar? ¿Tengo que pedir permiso? Hay una Las barrera conductas culturales sobre el exactamente, espacio, claro. hay una cultura con respecto al uso del espacio preexistente, donde uno también tiene como que reeducarse, decir, pero pará, es vertical y puedo subir y puedo subir en el ascensor y finalmente cuando lo descubrís está buenísimo, pero también hay una barrera que uno está bien, el tema cultural de uso la tenés como nada, incorporada y hay un desafío ahí para que los usuarios entiendan que sí, que pueden subir. De acuerdo, mira que incluso eso pasa con la misma administración. La misma administración, los primeros meses, el primer mes era como, no, pues ellos tenían unas vallas esas de conciertos y las Hay dejaban todavía, ahí. todavía las tienen, Las, sí. las de noche, las dejan de noche, pero de día De quedan noche, abiertas. sí, 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 También. tenés razón. De noche no se necesitan, pero bueno, vamos paso a paso. Es cierto, como ya Sí, sí, logramos que sí. de día queda absolutamente abierto. Tú puedes Ok, entrar directamente como en las sí, fotos. sí, sí, sí. Eh,
pero es como esos temas de miedo, ¿no? Como, y entonces, los primeros meses estaba con esas vallas, y si se dan estas vallas, yo decía, si no dejen esas vallas, yo siento que fracasé absolutamente. Sí, o sea, Claro. sea, pero un fracaso total. Entonces fue una maravilla cuando en diciembre finalmente las quitaron. Y entonces el secretario de Cultura dijo, bueno, abierta el CEP completamente a cuidarlo de todos y todas. Y entonces empezó a trabajarse esa cultura de, bueno, suban, y ahorita tú vas en los horarios de apertura, que es de 9 o 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, y entras directamente, coges esos ascensores libremente. 10 de la mañana, Y era un sí. tema como, uy, ¿cómo logramos que eso pase, no? Que eso pase y está sucediendo. Creo que en la noche tampoco se necesitan, pero bueno, creo De a que es un poco, proceso de a Sí, poco. claro. de a poco. Y Sí. otra Yo, cosa que me llamó la atención y me pareció muy interesante, más específicamente proyectual, es, o sea, es una interpretación, por ahí estoy equivocándome o no, no lo sé, que es que de alguna manera, cuando vos definiste que lo que se trabajaba era el plano horizontal y no el vertical, porque el plano horizontal es el plano que trabaja con el movimiento del ser humano, que admite el plano inclinado. Eso genera un sistema que se despliega. Es un sistema que se despliega, se desplegó de esta manera, se podría haber desplegado de otras también. Por eso es un sistema, ¿no? Pero a su vez lo cargaste de espacios reconocibles para la cultura bogotana, desde muchos ángulos, desde el recorrido público con sus lugarcitos y sus lugarzotes, la vegetación, los rituales que nos obsesionan a nosotros, los rituales. O sea que el sistema, que históricamente nace como una cosa relativamente técnica y fría, interesantísima, pero en su naturaleza nace así, vos lo cargás de lugares acabados y terminados que tienen que estar, que surgen como paisajes, que se van desplegando en altura. Me encantó eso, me pareció interesantísimo. Creo que es algo que hay que potenciar hoy en día, va, personalmente, es ya una postura personal, y creo que, no sé, pero me parece que los que están estudiando arquitectura tienen que detenerse a observar eso mucho, porque es Sí. muy contemporáneo eso. Sí, Paisajes creo que das reconocibles. con, mira que das con un punto que yo decía, es cómo hacemos que la arquitectura tenga relevancia cultural, hay que comunicarla. Porque a veces los arquitectos tenemos como esa cosa de no, es que no sale la arquitectura, no es relevante, a nadie le importa lo que hacemos, ¿sí? Pero si no hacemos el esfuerzo de eso, como tú dices, que creo que al final un poco es eso, como hacerlo más fácilmente entendible, como llamarlo parque vertical y poner un letrero parque vertical, ¿sí? No porque a mí me guste que se llame parque vertical, porque él pero eso no es un parque, pero no sé, y hay gente que lo critica y está bien, respetable, ¿sí? Y sí, pero era para que la gente en el común entendiera de que era un espacio público, entonces no lo podía llamar plaza vertical, espacio público vertical, ciudad vertical. Entonces, por eso, parque vertical, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para que se comunicara. Simplemente para que fuera fácilmente entendible. Claro. Sí, hay varios niveles de la comunicación con la sociedad, desde los de que van a la estructura general, a los que consumen los medios, hasta cuestiones técnicas propias de la disciplina, todas se van combinando Me pareció bárbaro. No sé qué decir, la verdad fue un placer. Estoy muy, muy entusiasmado con lo que vi. Te Fer, confieso que Gracias. Gracias, capturé Juan. varias imágenes para analizarlas más en detalle. Ay, muchas gracias, después Juan. vamos a tener con el video, Muchas gracias. después copy-paste. vamos a tener el video para Authentic. verlo con calma. Fer, ¿querías decir algo? Sí, no, yo te quería felicitar, Alejandro, porque empezaste haciendo un bar en un aeropuerto de encuentro y terminó la charla con este edificio impresionante y uno se pregunta cómo sigue esto, porque algo más impresionante que esto no me puedo imaginar. Te quería preguntar también qué rol le ves al vacío en la arquitectura contemporánea. Hablaste mucho del vacío y qué potencial tiene para vos la nada. El vacío, la nada. Sí, Mira que yo pienso que el vacío para mí es el tema de la arquitectura. Es más importante el vacío que el lleno, ¿cierto? Como que es un poco el fondo de la charla. El vacío es más importante que el lleno. Y yo creo que sabes que pienso que el vacío necesita ser capaz de activarse y para eso hay que entender los procesos culturales
de cada sitio, o sea, de cada lugar, el vacío. Y si el vacío es solo de por sí, no, tampoco pasa nada. Muchas veces hemos tenido fracasos rotundos en la arquitectura contemporánea o espacio público contemporáneo en Colombia por el vacío por sí. Y les pongo un ejemplo muy rápido. En Bogotá había una cosa que era el Cartucho, que era un lugar el área del Cartucho, que era un lugar de drogas, de expendios y demás. Y la alcaldía, ese momento que creo que tampoco tenía otra opción, lo demolió completamente, pero haz de cuenta, demolió 5 manzanas o más del centro histórico de Bogotá y lo volvió un gran parque. Entonces uno dice, el Central Park, divino, ¿cierto? Y el parque fue rechazado completamente y se terminó volviendo un lugar absolutamente abandonado, por más de que era un parque divino que ganó la Bienal y hermoso, diseñado por grandes arquitectos, y era un vacío en el que no pasaba nada, porque no entendía las dinámicas culturales de lo que estaba pasando, ¿cierto? Y terminó pasando que después en otra alcaldía, pues lo volvieron un parque ahora sí ya programado, que era más libre, con una cancha, con, no sé, pero lleno de rejas. Nunca pudo integrarse a la ciudad porque antes Claro. tenía San Victorino, que era un lugar de comercio, tenía una zona residencial, tenía una zona. Entonces, ¿cómo entiendes que ese vacío tiene que ser sensible a lo que está pasando al lado? ¿Cierto? El vacío tiene que contextualizarse. Eso es como lo que pienso, ¿no? Que a veces pasan esos fracasos rotundos. Y ese parque Transmilenio, enrejado, 5 cuadras del centro de Bogotá enrejadas. Es una tristeza, ¿sí? Porque no se pueden integrar a la ciudad porque no reconocieron digamos que los valores, yo diría culturales, y es como lo que mostraba desde el primer proyecto de mi tesis. Pues yo me fui a ver ellos cómo viven, ¿cierto? Y Muy entonces, interesante tu sí, tesis, ¿eh? Me pareció súper interesante. La propuesta de tu tesis me pareció súper interesante. mira que era entender cómo, entonces yo me fui a hablar con ellos y cómo entendían, y claro, yo sé que en escalas más grandes esto es muy difícil, pero los espacios son rechazados cuando yo siento que no, los arquitectos no hacemos ese paso a la sociología o a la antropología o ¿cierto? A entender las condiciones culturales, porque Me la arquitectura encantó. es cultura, es Sí. un reflejo de la cultura, y por eso los espacios a veces en el vacío terminan siendo rechazados. ¿Sí? Recién me imaginaba cuando hablaban del vacío que es como un fármaco, ¿no? La teoría Mm, del fármaco, no, no estoy inventando nada nuevo, que el vínculo con lo cultural establece el modo de aplicación y la dosis. mm, No sé si se entiende. Si mm, la chingás, el vacío se puede transformar o por exceso o por no articulación con las lógicas de lo que están ahí, o sea, el modo de aplicación, en algo peligrosísimo, Bien. en un problema, como el ejemplo que mencionaste, que además todas las ciudades tenemos de esas Sí. cosas, ¿no? Entonces el vacío no es solo el vacío, es cómo se lo administra, cómo se lo integra culturalmente con las posibilidades. Por eso es vacío, porque abre posibilidades, porque si estuviera definido en su totalidad no sería un vacío, no habría posibilidades, diría lo que habría que hacer y punto, mm. ¿no? Ahí Sin se me duda. viene Careri, Francisco Careri, se me vienen todos en ese instante esos personajes. Y un poco, pero está bueno porque el tema es cómo se dosifica el vacío y cómo se articula con la cultura, que es lo que vos decís, que me parece una puerta de entrada clave, Mm, Total, indispensable. mm, Nada, totalmente. eso, Que a me pensar. quedaría hablando 2 horas más, porque creo que cuando los profesores que estamos en proyecto hablamos todo el tiempo de esto, ¿no? De Es la, un la, co- peligro, eso la- es. no digo la lectura de las dinámicas culturales, cómo interpretas el territorio para la respuesta que das, esto que hablamos de cómo activás esos lugares para que finalmente la vida realmente pueda suceder en esos lugares que propone la arquitectura. Exacto. Alejandro, qué placer haberte tenido, sinceramente. Eh, pero súper contenta. La verdad, termino el miércoles con una sonrisa, una alegría haberte escuchado y un placer que hayas estado en Proyecto Latam. No, totalmente para mí me encanta, de verdad, y creo que la afinidad en toda esta conversación final hubiera sido genial extenderla a 1 o 2 horas. Espero que tengamos la oportunidad de hacerlo más adelante porque es lo más apasionante, ¿no? Lo Poder vamos a conversar hacer. de arquitectura con gente que somos como tan apasionados y como que vivimos y respiramos la arquitectura como si fuera una cosa tan profunda, ¿no? Entonces, pues muchas Totalmente. gracias por la invitación y bueno, no, Juan, Fernando, Samuel, muchas gracias por las observaciones y me encantó charlar y compartir con ustedes. Ahí te están dejando Gracias, los Gracias, saluditos de Alejandro. gracias. agradecimiento. Bueno, un Gracias. abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Gracias a todos por haberse sumado. Nos vemos la próxima charla el mes que viene. Que tengan una linda tarde, noche por acá. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, Hasta luego. gracias. Arrivederci. Arrivederci. A domani. A domani.